Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Aquí estamos en ¿Quién me quita lo jugado? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú, Diego? Excelente. En esta edición especial que se va a ir repitiendo, yo espero, con Cuando, regularidad. cuando, cuando tú quieras, Diego, cuando tú quieras. Inmediatamente terminamos esto y empezamos otra, ¿no? Claro, vamos, tenemos tanto de qué hablar que podemos hacer como 5 capítulos, yo creo. Vamos a hacer este nuevo ciclo. Yo estuve un tiempo fuera de las cámaras. Ahora nos están viendo directamente una cámara que trajo aquí mi amigo José. Que íbamos a grabar solamente audio, esa es la verdad. Y dijo, oye, traje una cámara y un trípode. Por si acá. Por si A acaso. ver si pasa algo más, tal vez esto se quede en el audio, no se hagan expectativas. Vamos a ver cómo funciona. Estuve un tiempo ausente. Bueno, muchos de ustedes saben, los que no, yo estuve viviendo en Italia y volví a Chile. Y bueno, todo lo que implica instalarse, encontrar departamento, ponerse al día con las partidas, con las amistades. Y bueno, como esto es placer, conversar, pasarlo bien, este es el momento indicado. El momento para volver a agosto siempre es bueno, además, ¿no? Agosto siempre, bueno, estamos casi pasando agosto. Si logramos hacer un capítulo después de agosto, lo logramos. Lo logramos. Hoy día es viernes 15 de agosto, que es el conocido, no sé si tú sabías, con el llamado Ferragosto. ¿Lo habías escuchado hablar? Sí, como el feriado intermedio. Es el feriado intermedio que, bueno, se celebra en la, digamos, vía católica, la Asunción de la Virgen, pero tiene un origen romano instaurado por el emperador Augusto. Sí. Lo comento porque en el grupo que tengo WhatsApp con mis amigos lo comentan feliz Están viviendo Ferragosto, eso ahora. están viviendo eso. Y Perfecto. ponen memes, gracias emperador Augusto, porque se llamaba la Feria de Augusti, que era el momento después de la cosecha agrícola, era un momento de descanso. Entonces, incluso hasta el día de hoy, más de 2000 años después, la gente celebra como este Ferragosto como una festividad para comer, pasarlo en familia, y es como el inicio del fin del verano. Es como, porque ellos parten, digamos, su año académico, laboral y todo en septiembre, entonces este Ferragosto ellos los toman como con un relax previo a que inicie el año. Así que en este viernes 15 de agosto vamos a ver qué tanto relax, pero yo espero que vamos a tener mucho en este capítulo de que me quita los jugados y que vamos a pasarlo muy bien. Oye, Diego, ¿y por qué esto es una edición especial? Por favor, explícate. ¿Qué significa que sea especial este capítulo? Es una buena acotación. Es especial, primeramente porque estamos juntos. Oh. Eso ya lo hace especial per se. Eso ya lo hace muy especial. Y también porque, bueno, conversando, frecuentando muchas veces que vamos al cine juntos con nuestras parejas, que es una muy bonita instancia que hemos ido tratando de darle regularidad. Yo pensaba un día, oye, ¿y qué tal si hacemos algo entretenido conversando de juegos de mesa, anécdotas, experiencias, las cosas que se nos vengan a la mente y también un poco de cine? Me encanta. Porque el cine es algo que a los dos nos interpreta. Porque, a ver, Sí. para quizás los que no te conocen tanto, el José jugón, partamos por eso. Claro. También trabaja en Fractal, editor de Fractal, así que nos va a contar mucho en todas las veces que nos juntemos a hablar su punto de vista, pero también cineasta o estudiaste cine. Esa es mi profesión Esa es tu realmente, profesión. realizador de cine y televisión. Cuenta un poquito de eso, a ver, para que la gente quizás no sabe Ah. tu background Sí, cinéfilo, que sí. también le va a dar un contexto a todo lo que vamos a conversar hoy día. Uno escucha ese término y al tiro se imagina un director jugando con la cámara, grabando cortos, videoclips, películas, Sí. pero generalmente la industria del cine involucra muchas partes y yo no estaba tan metido en esa visión tan artística, yo era siempre más de la visión del productor, de la persona que está sacando adelante la película o la distribución de la película en otros circuitos. El mundo del cine es súper amplio, también se ve eso en los juegos de mesa, por eso a mí me gusta tanto el mix, lo que se puede hacer, porque finalmente es muy multidisciplinario. Ujú. En el cine vas a encontrar gente que hace la estética del arte de la película, vas a encontrar a la persona que está dirigiendo, poniendo la cámara, escogiendo el encuadre. Hay la persona que está encargada de ensayar con los actores, los diálogos, el guión, que no está ni siquiera involucrado en la parte de la filmación. Un poco el mundo de los juegos de mesa sucede lo mismo y es algo que siento que no es tan... Cuando hablamos de hacer un juego de mesa y hacer una película, creo que son procesos bastante similares. Comparten cosas. Oye, Sí. ¿cómo fue antes de que hablemos de juegos y Ujú. cosas así, cómo fue tu paso por la universidad estudiando cine? ¿Cómo fue ese impulso que dijiste, quiero estudiar cine? ¿Cómo viviste Sí, todo eso? o sea, creo que el cine ha sido mi pasión desde siempre, desde pequeña edad, 10, 11 años, ya estaba marcado el rumbo, era el bicho que se había metido adentro.
claro, en esa época uno chico pensando dirigir películas, escribir películas, pero uno se va enamorando de otras cosas también en el proceso. ¿Hubo alguna película que tú dijiste, wow? Es como cuando de repente Sí. a los lectores les preguntan cuál fue ese libro que te catapultó a querer sumergirte Sí. en la literatura. ¿O alguna una película, algún momento que tú recuerdas especialmente? Creo que hay dos películas que marcan dos hitos. Uno creo que es cuando uno se hipnotiza frente a una pantalla y entras en un nuevo mundo. Creo que La Comunidad del Anillo, El Señor de los Anillos. ¡Wow! Tenía 11 años cuando la vi por primera vez. Nunca había visto algo así. Fue la primera película que fui a ver 3 veces al cine. ¡Oh, qué interesante! Oh. Sí. Y esperar cada año que saliera la nueva entrega, querer involucrarse en leer los libros. ¿Te acordás que en esa época uno iba al cine, uno no podía comprar entradas, No. digamos, en un puesto específico? No. Y Hacer también la fila, la cola. Hacer la fila, yo me acuerdo, siempre un poco obsesivo a estas cosas, el hype de la época. El hype Sí. de la época era llegar muy temprano, Por supuesto. comprar la entrada. Uno podía comprar la entrada antes, sí, pero para poder agarrar el puesto que tú querías, o un buen puesto, uno tenía que hacer esta fila en el Cine Hoyt de la Reina. Yo me acuerdo del que iba yo Uno hacía la típica escalera. en la escalera. En la escalera te sentabas en un borde a esperar un par de horas a veces. Y que era muy especial. Es como, a veces lo pienso como una relación más lenta. Es un como- rito. Claro, es como un rito y una... Es como que está esta experiencia de que es casi epifánica de ver una película que te cambie todo, pero uno tiene una previa que está ahí con los amigos, yo me acuerdo, Sí. conversando, qué es lo que vamos a ver. Yo creo que La Comunidad del Niño también la vi 3 veces en el cine. Mira. Las Dos Torres creo que como 4 veces en el cine. También creo que para mí fue un hito bien importante. Así Tenemos la como- misma edad casi con Diego, así que probablemente estamos pasando por lo mismo en eso. Probablemente estábamos en la misma fila Sí, y no lo sabíamos. Claro. Como nos pasó una vez que comentamos que también nos gustan mucho los Beatles a los dos. Sí, por Oye, tú estuviste viendo Beatlemanía, ¿dónde fue en el Museo Militar? ¿o Museo no? Militar, frente al Parque O'Higgins. Exacto. Yo estaba en este Sí. lado, como que ¿Escuchaste el que gritó? Sí, Golden Slumbers, que toquen Golden Slumbers. Yo siempre escuchaba eso. Porque tenemos un amigo de la universidad, Damián, y que después nos dimos cuenta. Yo me acuerdo una vez fui a un evento en Fractal y cuando conocí al José, le dije, oye, te conocí a algún lado. Ah, sí, cachamos que teníamos este amigo en común. O sea, al parecer hay como ciertas cosas de nuestra vida que se cruzaron, pero no... Este podcast está destinado a existir. Está destinado a existir. Es Comunidad del Anillo. Sí, ¿Cuál ese otra? fue, yo creo que ese es el hito del enamoramiento de la pantalla, del rito de ir al cine, del rito de transportarse a otro mundo. Sí. Pero creo que la película que después me hace enamorarme del cine como tal para incluso ejercer de eso, estudiarlo, ya tiene que ver con la llegada de Kill Bill de Tarantino en el cine, sí. tiene que ver con la llegada de Qué impresionante Tarantino. o ver Mulholland Drive de David Lynch, que era, más o menos estábamos hablando de las mismas épocas, entre el 2000 y el 2004 sucedió todo esto. Prematuro, entender Sí. Lynch. Son como esos directores que Aún, uno tiene que... aún no lo entiendo, pero sí te hipnotizo. Quizás tampoco entendía lo que quería lograr hacer. No, grande, David Lynch. Murió hace Sí. poco David Lynch. Sí, este año. Murió este año. Lamentable. Mira, yo recuerdo en mi infancia ir mucho al cine porque mis padrinos me llevaban, iba con mis primos, tengo hartos primos, íbamos como esta especie de peregrinación a esta... Siempre me ha gustado el momento de ver una película. Cuando Sí. uno va al cine, por eso o sea, hasta el día de hoy persigo tratando de ir siempre al cine porque uno está en un momento que detiene todo, está solamente ahí, tiene una relación directa con la pantalla. Y a mí me acuerdo, me llevaban mucho al cine mis padrinos, iba con mis primos. Y también, o sea, yo recuerdo que hubo una época en mi vida cuando estaba en el colegio que tenía un amigo que después estudió teatro y que nos hicimos socios del Cine Normandí. Cine Normandí, que es en la calle Tarapacá, en Santiago Centro, un cine clásico, antiguo. Sigue de pie, sigue de pie. Sigue firme ahí junto. Y tantas anécdotas ahí, entonces nos hicimos que se llama Amigos del Cine Normandí. Perfecto. Entonces uno pagaba una credencial de 5.000 pesos, creo, al año. Y uno pagaba por las películas después 1.000 pesos. Increíble. Era increíble y te daban unas especies de folletos que uno veía la programación del mes entero. De hecho, yo todavía tengo guardados muchos Mira. folletos de esa época. Y ahí había mucho cine clásico. Entonces yo me acuerdo ver Jornadas de François Ozon, cine Increíble. francés. Ese descubrir, ese
también se juntaba con la época del pirateo. No quiero hacer una apología, pero O sea, era que difícil conseguir las películas. Hoy en día tenía el acceso instantáneo a la película. En Instantáneo. esa época uno tenía que buscar la película. Tenía que buscar la Y no película. existía la película. O sea, bueno, en esa época habían videoclubs, lo cual es una cosa que hoy día las nuevas generaciones no conocen. Es que también era un rito. Era maravilloso. Ir a meterse a uno de estos videoclubs. Y sin arrendar nada muchas veces. Muchas veces sin arrendar nada y muchas veces como ir a descubrir qué quería arrendar. Uno no sabía a lo que iba a ir a buscar al videoclub muchas veces. Sí. Uno iba y decía, voy a ver, me va a pasar por los pasillos, pasillo Sí. del terror, pasillo de los clásicos, pasillo de las novedades y elegir una película ya era un rito. Absolutamente. Sí. Sí. Yo me acuerdo que donde yo vivía con la casa de mis papás, a la vuelta había un Blockbuster y estaba fuera del metro. Entonces muchas veces era la típica salida del metro, Claro. mira el Blockbuster, miraba lo que había, o cuando tu papá o quien sea o tu abuelo te decía un fin de semana, vamos a arrendar una película. Pero una película, entonces uno llegaba, claro, se iba a la sección de estrenos, lo primero que uno Sí, veía claro. así de lejos, Llama el ¿están muro disponibles o gigante, no? sí. Y se da cuenta, ya están todas, Sí. todas arrendadas, ya no hay de las que quiero. No. Entonces uno tenía que salir a buscar cuál de las que no tenía pensado arrendar es la que me puede gustar. Y eso es entretenido porque recuerdo que ahí uno puede descubrir muchas joyitas. Sí. Bueno, simplemente para cerrar, cuando yo estaba en el colegio tuve este despertar cinéfilo que también me llevó a pensar estudiar cine. Mira, no sabía eso. Sí, me llevó a querer estudiar cine. Al final Damián lo también, perseguí. nuestro amigo en común, también estuvo a punto de estudiar cine. Oh, imagínate, hubiéramos estado todos estudiando cine. Hubiera sido entretenido. Y bueno, la idea de esta pequeña introducción es un poco contextualizar de qué se van a tratar todas las conversaciones que vamos a tener con el José, que van a cruzar. Quizás usted han estado escuchando un podcast de juegos de mesa y todavía no hablamos de un juego de mesa. Claro. ¿Por qué hablamos de juegos de mesa? Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de cosas que han cruzado y que han formado un tejido de nuestra experiencia. Es lo que nos ha forjado nuestra identidad. Lo que nos ha forjado nuestra Sí, identidad. todo Así lo- que esto es como una pildorita inicial, un puntapié, ahí contando un poco nuestros inicios. Después vamos a contar muchas más anécdotas. Pero, ¿qué te parece que vayamos a conversar ahora un poco de juegos de mesa? Porque Vamos, la gente puede estar un por poco favor. inquieta. Hay harto que hablar. Hay harto que hablar. Hay harto que hablar. A ver, quizás la gente más que ha escuchado algunos podcasts o me conoce, bueno, saben que a mí me gustan muchísimo los juegos de mesa, pero lo que más me gusta es, lo voy a decir en términos buen chileno, el hueveo lúdico, pasarlo bien. Quizás los que no conocen de términos, si nos escuchan de otra parte o nos ven, es básicamente pasarlo bien, juntarme Sí. con amigos, generar instancias, y eso es lo que más me gusta en los juegos de mesa, más allá, por supuesto, del desafío intelectual, de conocer un juego que me remezca y que me quede pensando, que sueñe en el juego. Cuéntame un poco, o cuenta, ¿qué te parece, digamos, este mundo de los juegos de mesa? ¿Cómo lo vives tú como desde tu vereda de desarrollador, de tener una editorial que hace muchos años, que después vamos quizás comentando como especie de flashback, así como si Sí. fuera una película esta? O sea, que Claro. en cada capítulo quizás Retrocedemos. vamos a retroceder al pasado, vamos a hacer una cuestión así más bien fluida, pero así de la guata, digamos. Ujú. ¿Cómo vives tú esto de los juegos de mesa en nuestros 30 y tantos? Este hobby en cuanto que uno pensaría que es más como para niños, Sí, pero sí. que nos forja y nos genera una identidad en nuestros 30 y tantos, llegando ya a los 40. Yo creo que estoy viviendo con los juegos de mesa lo que también está viendo con el cine, y de ahí también un poco esa unión. Pero uno que ha hipnotizado de este mundo, que ha hipnotizado del rito, que ha hipnotizado del análogo, Es que cierto. que ha hipnotizado también no solo del rito de jugar, sino de compartir. Frente Sí. a una mesa, sentarnos, mirarnos, competir sanamente, algunos que no compiten tan sanamente. A veces tenemos que cooperar, no competir necesariamente, pero Sí. creo que ese rito de sacar un juego, aprendérselo, enseñárselo a alguien o que te lo enseñen, Es bonito. es impagable. O sea, creo que además... Tiempo de calidad total. Sí, y hablar también de que los juegos de mesa un poco son objetos que hoy día están pensados desde incluso su producción para que sea algo durable. Me acuerdo que la cultura material lúdica de los 80, 90 en Chile son juegos que hoy día uno los saca y no están todos rotos, están todos aplastados. Es cierto, no había pensado en eso. La materialidad lúdica hoy día habla de un producto análogo que te quiere sobrepasar. Hoy día los Blu-ray están, lamentablemente, esto es una anécdota, pero hoy día los Blu-ray que uno se compró hace 20 años están empezando a fallar. Los DVDs, o sea, pero no, los DVDs, no los Blu-ray. Los DVDs que uno guardaba en su estuchecito, muchos están empezando a fallar. Es una cultura material que de alguna manera, si no la preserváis bien,
con extremo cuidado se te empieza a eliminar. Se va a perder. El juego de mesa tiene una inmortalidad por un lado en ese lado. Siempre y cuando el cuidado esté de tu mano. Si lo tratáis pésimo, todo se te va a romper, ¿no? Pero creo que eso es algo que es hipnótico del objeto como tal y de todo lo que produce, las sensaciones. Y hoy día uno está involucrado. O sea, uno si no juega, no está vivo un poco, ¿no? Imagínate, sí, a mí me pasa un poco eso, que cuando tengo semanas que juego poco, de hecho esta semana no jugué mucho por distintas razones, estoy pensando cuándo voy a jugar de nuevo, cuándo voy a ver a los amigos, porque a mí me pasa mucho que la experiencia de un juego, para mí, esto puede ser a otras personas que les pasa distinto, hay personas que se relacionan con un juego de una manera mucho más íntima, yo y el juego nomás, para mí es muy importante también con quién juego ese juego, claro. Con las personas que estoy, la conversación que puedo tener, los comentarios que podemos hacer después, puede ser un juego muy serio, pero si lo pasamos bien, nos reímos de algo que puede ser serio, hace que la experiencia para mí se eleve. Entonces al final para mí los juegos de mesa son un mecanismo, una institución de sociabilización que es súper valiosa. O sea, en un mundo donde aparentemente estamos muy conectados por todos los aparatos que tenemos, el celular, el computador, el correo, el WhatsApp, todo, o sea, tenemos una hiperconexión al instante, digamos, que un poco... Claro, puede ser de un punto de vista de la eficiencia, utilidad para los trabajos que hacemos muy buena, pero al mismo tiempo un poco abrumadora. Pero al mismo tiempo veo que hay mucha conexión, pero al mismo tiempo separación. O sea, se han perdido esos espacios de intimidad, de estar con alguien realmente. Es como... O de sobremesa. O sea, de como sobremesa, lo que pasa después de hacer algo. Por ejemplo... Sí. Antes está el rito también, y creo que existe aún, pero no en todos lados, que después de ver una película, después de jugar, uno se queda conversando de lo que vio, de lo que jugó. En el juego de mesa es bacán porque como ya estáis sentados en una mesa literalmente, te podéis quedar conversando con el objeto material ahí vivo. En cambio hoy día con el cine ya no está tanto ese rito que en otros países sí existe, que tú salís de la sala de cine y te vas a tomar un café para hablar de lo que viste. Súper interesante. Yo me acuerdo que tomé un curso en el GAM de apreciación cinematográfica, digamos, para los que somos aficionados del cine. Es bien interesante estos cursos porque te dan ciertas herramientas para afinar el ojo. O sea, no es que te dé fundamentos universitarios como los que estudiaste tú, de distintas áreas del cine, pero... si te gusta el cine, yo creo que hay a veces cursos que imparten críticos de cine, qué sé yo, que son muy buenos, nutritivos. Y en este curso, tomé varios, pero este era de apreciación cinematográfica en general. En un par de meses, todos los sábados íbamos con unos amigos. Los sábados de la mañana me acuerdo ahí en el GAMS. Yo llegaba más temprano, me iba a tomar desayuno a un café que ya no existe, unas tostadas con palta. Había que ver algunas películas antes para llegar a comentarlas, y después hacía un repaso con ciertas películas que son del canon universal del cine y las comentábamos. Y él nos iba dando ciertas herramientas. Bueno, en este contexto yo me acuerdo que este profesor, este crítico decía, cuando uno ve una película, lo que tú mencionas, es muy interesante la conversación que se da después, y que decía, escucha cuando la gente va al cine, y después salen de la película, y yo hasta el día de hoy hago este ejercicio, y no lo digo con un afán ni burlesco ni mucho menos. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó? No. O sea, como que pareciese ser que la conversación se agota en como, ¿te gustó? Sí o no. ¿Me asustó? No me dio susto. Como una respuesta, como casi como que esa respuesta se agotara todo lo que la experiencia que tuviste. Yo entiendo que a veces no se genera ese espacio, hay personas que son más elocuentes al hablar, otros que son más tímidos, lo entiendo. Pero el mensaje que quería, digamos, transmitirnos este crítico, este profesor, era: el cine, como los juegos de mesa o todas estas cosas, es interesante conversarla o un taller de cuentos, si te gusta escribir, qué sé yo, conversar, dar tu punto de vista. Esto me pareció, porque el sí o no es como que tú vas a ver una película, va a ser un check, como, oye, esta es la película que es del momento, y digo sí, no, y se acabó. Entonces eso también toma un poco lo tuyo, los juegos de mesa. Creo que es interesante porque es como algo meta juego, meta discursivo que tiene que ver con esa conversación. Sí, pasa mucho que las películas y los juegos muchas veces son juzgados por una sola experiencia, con juicios muy rápidos, ¿no? Como me gustó, no me gustó, o el juego malo, no, el juego bueno. O una nota. Sí, la nota también es una cuestión. El fenómeno letterboxing o el fenómeno Board Game Geek de ir a ratear lo que acabas de jugar o no. Y sí, o sea, ojalá... Y bueno, eso es lo que pasa cuando
si una película o un juego te obliga a no rankearlo en el momento que lo juegas y a procesarlo, a conversarlo, inmediatamente eso ya te produce que es un juego, una película buena. Sí. Hay películas que pueden pasar por ese juicio de, como no sé, películas completamente comerciales que no busquen un afán, que en verdad el juicio lo voy a hacer a la salida, pero si una película te produce una conversación, ya creo que inmediatamente te sube la categoría, igual que con un juego. Si el juego te produce una conversación, hay un rescate de ciertas dinámicas del juego, inmediatamente el juego deja de ser un producto pétreo, o sea, como exacto, que quedó ahí, exacto. como que permanece. Sí. Es como que uno puede incluso tener una conversación con uno mismo después, pensando, oye, imagino que eso, por ejemplo, en tu caso, que tu trabajo, digamos, es ver juegos, pensar juegos, digamos. Es interesante porque ese diálogo, esa dialéctica, ese pensar, ese ir y venir, ese comentario, ese feedback, ese ver, oye, ¿cómo podemos hacer esto mejor? Es parte de tu oficio, o sea, en el fondo, Sí. el diálogo, el intercambio de puntos de vista como para hacer una síntesis de esta oposición, digamos, de, oye, en este juego tenemos que mejorar esta cosa, y voy a llegar al diseñador y te voy a decir, yo creo que hay que hacerlo así, y ustedes como equipo pueden decir, nosotros vemos que así, y en esa conversación llegan a una conclusión que empuja ese avance del juego. Entonces al final, como para tomar todo lo que hemos estado conversando, el diálogo, el conversar es intrínseco para que algo, en tu caso por ejemplo el desarrollo, vaya emergiendo algo mejor o algo distinto, vaya empujándose el avance. Sí, lo mismo que la película, o sea, el proceso de guión va a ser completamente distinto al proceso del montaje de la película, siendo que al final está hablando del mismo, de construir un relato. Con el juego de mesa es lo mismo, o sea, son cosas que que están vivas, mientras se hacen están vivas, no es algo que hasta Kubrick, que podría tener absolutamente todo pensado, desde el guión, cuando filmó la película, terminó editando una cosa completamente distinta. Lo mismo pasa con un juego de mesa, con un prototipo, con una idea que cuando sale publicada es otra cosa, independiente de que la génesis sea la misma, como... Sí, estaba pensando, bueno, vamos a hacer probablemente muchas referencias al cine antes de que ya hablemos un poco de juego. Lo que tú decías, estaba pensando, claro, hay directores de cine que son más, voy a solamente ¿metódico? Que más permiten ese espacio sí. de intercambio versus otros. Por ejemplo, estaba pensando en Hitchcock. Sí. Hitchcock es un gran ejemplo de un director que quiere tener el control. Total. El control absoluto del set, el control absoluto de lo que pueden o no pueden hacer los actores. Incluso una crítica que a muchos actores le hacían como, no tengo espacio para poder yo impregnar mi papel de mi propia ethos personal, llamémoslo así. Hitchcock le dijo a Truffaut en sus conversaciones, los Gran actores, libro, gran libro. Los actores son un rebaño de ovejas, hay que tratarlos como tal. ¡Guau! Son utilidad para tu película, no es nada más que eso. Lo habrían funado hoy día. Sí. No lo invitarían más No. a ningún premio, no lo nominarían a... Claro, él es un ejemplo. En cambio hay otros directores, hay otros directores que en su proceso permiten incluso que los actores tengan un espacio de cambiar lo que sucede en una toma en algún momento determinado. Hay un caso emblemático de una gran película, un clásico hoy día, Blade Runner, en que el guión, el libro y todo, al resultado de la película es completamente distinto, y incluso podríamos decir que el final es otro. Es este gran diálogo que tiene este actor que hace de replicante al final bajo la lluvia. Es todo un diálogo que construyó el actor, no está en el guión, no estaba nada, y a Ridley Scott, que era el director, le encantó tanto eso que estaba haciendo nuevo, que no era parte de su planificación, que es lo que quedó y es lo que más recordamos hoy día probablemente la película. Entonces, wow, estaba pensando, ¿cómo se puede hacer esta homologación a los juegos de mesa? Un director, ¿quién podría ser en este...? Porque, a ver, el autor sería el guionista, el que pensó la historia, o bueno, quizás los símiles no son justos, no son perfectos, por así decirlo, pero estaba pensando en esto, a ver si aterrizo un poco más la idea que tenía en la mente. Sucede, supongo que a ti te sucede, o yo lo he escuchado con otras editoriales, que de repente llegan autores que tienen un juego y admiten poco espacio para cambios. Claro. Hay otros donde no les importa tanto que le hagan cambios, hay otros que dicen, ¿sabes que yo tengo este juego? Y si quieren hacerle la editorial, entra A y sale un juego que es Z. Claro. Y el autor dice, no me importa mucho. En cambio hay otros que son más recelosos con esos cambios, pensando en esto que estamos hablando de la posibilidad de que un juego mute en la etapa de desarrollo. Hablemos de juegos. Hablemos de juegos. Vamos a hablar de eso. Sí, o sea, yo creo que hoy día los juegos de mesa están viviendo
en la era en que el estudio, que en este caso es la editorial, todavía tiene mucho control. Cuando, no sé, el director hizo Casablanca, era un director que hacía 3, 4 películas al año, que filmaba en el mismo estudio 7 escenas seguidas, que uno dice, ¿hay visión de autor ahí? Es conversable. Pero a lo que voy es que, claro, el control lo tiene un estudio, en ese caso con las películas, y acá un poco también lo tiene la editorial. La editorial. Pero hay casos, y es lo que estamos viendo, y por eso creo que estamos viendo una época maravillosa en los juegos de mesa, que estamos entrando al momento en que el cine clásico deja de ser clásico, y aquí los juegos dejan de ser clásicos y solo modernos, se empieza a ver el concepto de juego de autor o cine de autor, el homólogo, e incluso autores que montan su propia editorial para no ser controlados. O sea, el caso de lo que está haciendo, no sé, Jamie Stigmeyer con su editorial Stonemaier, él es su propio editor un poco. Lo que está haciendo Vladimir Suchi con Delicious Games, también es su... Muy interesante. Está viviendo la liberación del estudio, la liberación de una editorial aparte que te transforma el juego completamente, y están ellos autopublicándose, lo que hace Ryan Lackout también con Sleeping Gods, Above and Below y todo. Es un autor que dice, yo voy a hacer mi propio estudio, voy a empezar a hacer mis propias películas, mis propios juegos, donde hay más control por parte del autor. Pero claro, está la otra brecha y todavía por eso estamos viendo una etapa rica, porque estamos conviviendo con los dos mundos, el mundo del estudio, que es la editorial, y el mundo del cine de guerrilla, de la editorial guerrilla, que saca sus cosas sin tratar de responder mucho a nadie. Y lo más bonito, y que creo que es lo que se viene, y que es lo que estamos esperando un poco, que aparezca el Kubrick de los juegos de mesa, que creo que está apareciendo, va a aparecer muy pronto, es aquel que puede trabajar con un estudio o una editorial, pero que tiene el control absoluto. Y creo que eso solamente algunos autores lo van a poder lograr. Y creo que se está dando y se está comenzando a dar, y lo estamos empezando a ver. Y eso es algo maravilloso, que hoy día, año 2025, estamos viendo con los juegos de mesa. Estamos viviendo esa transformación, muy similar a lo que pasó con los cines de los 50, 60, 70, en esa transición del modelo de estudio al modelo de la ramificación, de los híbridos, y que creo que es un poco lo que va a enriquecer, y por eso también el juego de mesa no va a pasar de moda, y si pasa de moda no va a ser pronto, porque estamos todavía en un desarrollo muy incipiente de eso. O sea, me remeció tu análisis, me gustó mucho. Es cuando de repente yo te escuchaba hablar y pensaba cosas, pero te quería seguir escuchando porque estaba muy buena lo que estabas mencionando. Estaba pensando, por ejemplo, en estos directores, donde tú, Woody Allen, o Chaplin en su momento, Claro. o no sé, Orson Welles. Decir Orson Welles también, directores que se aburrieron de que, me parece que Woody Allen en sus primeras películas no lo dejaban hacer muchas cosas que él quería hacer. No, otro funeque, pero a mí me encanta. Orson Welles al revés. Orson Welles partió con el control absoluto y después lo perdió completamente. Después lo perdió completamente. Ciudadano Kane es 100% Orson Welles, pero ya las siguientes películas... ¿Cómo se llama? Seth de Mal, son películas de estudio. Son películas de estudio. Pero hay un autor. No se pierde el autor en esa película de estudio. Sí. ¿Cachai? Como... Eso es lo que estaba pensando en el fondo como tema de conversación, que y esto lo conversaba con hartos amigos, que tal como en el cine llega un punto de que uno está atento al autor. O sea, cine de autor, juego de autor. Por supuesto. Este autor me gusta mucho, me gusta cómo trabaja, me gusta el estilo, me gusta las cosas que normalmente hace, entonces estoy atento a lo que este autor hace. Por otro lado, de repente las editoriales son un sello de profesionalismo, sello de calidad, Claro. sello de los desarrolladores. Es bien interesante realmente cuando uno ve un juego, yo siempre hago el ejercicio, aunque puede ser un poco nerd o ñoño, de revisar atrás quiénes son parte del equipo de desarrolladores, porque hay veces que uno se sorprende que hay otros grandes autores que están en el equipo de desarrollo de juegos. Por supuesto. Entonces, este fenómeno de seguir editoriales versus seguir autores es algo que se conversó. Yo estaba hablando con Axel Christiansen, me decía, no, yo sigo autores, porque los autores son lo que a mí me interesa. Por supuesto que si hay una editorial que lo va a sacar, una u otra le puede dar un estilo, o con cómo va a ser la gráfica, cómo va a ser los dibujos, bueno, digamos ilustraciones, la estética. Pero el autor es lo importante. Ahora en los juegos de mesa, a mí personalmente creo que me llaman más los autores que me llaman más las editoriales. Siendo que hay editoriales que tú dices, oye, esta editorial seguro me va a hacer un juego ultra producido.
Pero yo cuando veo un juego de mesa, o cuando me relaciono con él, me relaciono con el producto como el fondo del juego. Y eso yo creo que está impregnado con esa identidad de ese autor. Sí, ya, ejercicio. Yo quería hablar un tema sobre eso que creo que va a reflejar bien tu pregunta o tu visión. Pero, ¿tú qué esperas más? ¿Un juego de Dani García editado por Devir o un juego de Dani García editado por CGE, por ejemplo, la editorial checa? Wow, buena pregunta. Los dos han tenido algunos temas, pero les diría, considerando lo que sucedió en el último tiempo, quizá diría CGE. Claro. ¿Por qué? Porque a mí personalmente me da un poquito más de confianza el equipo de desarrollo que está atrás y la pulcritud que tienen al generar este producto final de lo que ha sucedido. Quizás puede ser injusto, quizás puede ser que estoy aislando ciertos momentos que hemos vivido el último tiempo con Devir, pero como que Devir me parece una editorial y que con mucho coraje se adelantó a querer desarrollar juegos de mayor peso, pero la otra siento que tiene más experiencia y más tiempo haciendo eso, y eso es como si yo contrato a alguien que tiene más experiencia en algo versus alguien que está empezando en esta parte que es desarrollar juegos más pesados. A mí me pasa, es una contradicción y una pregunta que no me la he terminado de resolver. Yo la planteo porque creo que tiene que ver con la independencia del autor, hasta cuánto un editor se involucra y convierte un producto en otra cosa. Pero por ejemplo, estoy pensando Daitochi y Barcelona, de Dani García. Sigamos hablando de Dani García. Board and Dice, de Board and Dice sería Barcelona en este caso, toda la razón. Me equivoqué, no quería decir Board and Dice, no sé qué. Pero me pasó, y esta experiencia ya empezó a hablar de juegos. Yo Barcelona me fascinó. Es un juego muy entretenido. Muy entretenido, redondito. Muy redondito. Muy probablemente no era el mismo juego que llevó Dani García a la editorial. Y creo que se nota que hay un proceso de edición, de pulcritud, de simplificación a favor de hacer funcionar lo que funciona en ese juego. Versus Daitochi, donde yo veo a un Dani García completamente libre, casi que aceptando la editorial de Vir en este caso como el juego que él mismo se planteó, simplemente haciendo un trabajo de editorial de adaptar este juego a su mundo creado, la Kimuchi Saga, como para adaptarlo a esta colección de juegos que saca. Pero veo a un Dani García mucho más libre de hacer lo que quiera en el juego. Sí. Y ahí está mi pregunta, ¿qué es lo que más quiero yo al jugar? Yo creo que estoy asociado un poco con el lado de ser editor. A mí me pasa que Barcelona encuentra un juego mucho mejor editado, mucho mejor el resultado que Daitochi, siendo que en Daitochi hay excelentes ideas, me termina un poco agotando, me termina un poco... Faltó edición. Ese es como Es un tema súper interesante, porque estaba pensando como, claro, de hecho había escuchado una conversación de que Daitochi cuando llega a Devir, quizás todo esto después sea desmentido, qué sé yo, pero estamos haciendo, digamos, un ejercicio, digamos. Que efectivamente, como tú decías, este juego llegó y hubo prácticamente nada de tijereteo. O sea, dejaron al autor, este es el juego que yo me planteo, y la editorial básicamente le puso un tema al juego. Entonces, es interesante este ejercicio porque, claro, uno puede pensar, si hacemos el símil con el cine, o hacemos símil con algunas industrias, o por ejemplo con el mundo de los libros. Sí. Por supuesto que deben haber autores que con el mucho paso del tiempo ya van afinando mucho todas estas cosas, pero editar, como dice la palabra, precisamente es tomar esto que me están entregando y pensarlo desde el punto de vista al público objetivo que va, cómo lo simplifico, cómo lo hago un producto, cómo lo hago algo para que quizás sea lo más universal, aunque sea dentro de nicho posible, para que la gente pueda acceder a él. Y si tú quizás dejas muy libre a un autor, no tiene esa contrapartida de pensar ese producto con esos otros puntos de vista, que ese autor te va a decir, no, es que yo pensé esto porque esto es lo que a mí como autor me hace sentido que tiene que pasar. Pero quizás ese punto de vista un poco más arriba, que es con la experiencia de ver otras cosas, la expertise que tenga la editorial, dice, oye, ok, está bien, tú esto es el sello que le quieres poner al juego, pero lo van a comprender o no van a valorar este grupo de personas nomás. Sí. Quizás lo vamos a llevar a un plano un poquito más amplio. Comercial. Más comercial. Ahora, también es interesante el punto de, oye, pero una editorial, cuando hay una entrevista que hizo de Dani García, hace poco que la vi que está en YouTube,
que bueno, lamentablemente él contó hace un poco tiempo atrás en Twitter, que tiene ELA y que tiene una enfermedad, digamos, muy complicada, degenerativa, ya no puede salir de la casa mucho, está en una situación bastante complicada y va a ir empeorando, que está sacando juegos como loco, sacando muchos juegos, debe sentir como esta vida que se le está fumando por los dedos. Y las ganas de dejar lo que más pueda. Exacto, debe ser una cuestión muy, muy, muy fuerte lo que está viviendo. Creo que va a sacar como 6 juegos este año, el próximo año también va a sacar varios juegos más, hartos bien interesantes. Y en el fondo él cuenta muchos de los procesos que ha tenido con precisamente distintas editoriales, y creo que con Board and Dice, claro, Board and Dice es mucho más cerrada para poder homogenizar sus productos al estilo Board and Dice. Cuando tú ves incluso la estética de los juegos de Board and Dice, o algunas dinámicas que se dicen, esto es como muy... hay mucha mano acá de la editorial. No hay solo juego de autor, es un juego editorial. Juego editorial. Sí, es interesante. Sí. Es interesante porque yo creo que no hay respuestas correctas. Los que seguimos autores probablemente siempre lo vamos a querer ver más libre, sin ataduras, pero también los que somos seguidores editoriales vamos a querer ver el producto editado por esa editorial porque nos da una confianza, y ahí sí creo que vuelva a meter a CGE entre medio, en el caso. Yo no me voy a referir a la polémica que hay con CGE, solamente voy a hablar de lo que ha pasado viendo los últimos juegos que han sacado como Arnak, Seti, que los juegos buenos que han sacado últimamente. Sí, pero yo solamente por ver ese sello en un juego ya quiero jugar el juego no por el autor, sino que por el sello de la editorial. Entonces me pasa un poco que una contradicción. No sé, creo que esto sigue evolucionando, sigue desarrollándose y probablemente vamos a ver mayores híbridos interesantes. Sí, creo que está súper estimulante la conversación desde el punto de vista de juegos de autor, editoriales con su propio sello. ¿Qué te parece que hablemos de juegos? A ver si en esta etapa de esta conversación, ¿de qué cosas nos han llamado la atención últimamente? Yo a veces en mi Instagram subo los juegos que me han llamado la atención en el mes. Claro. Se va desenvolviendo mucho. A veces jugamos juntos, a veces no. Tú pruebas juegos con tu grupo de amigos, con tu pareja, qué sé yo. Te voy a contar, por ejemplo, un juego que jugué hace poco que se llama Galactic Cruise. Perfecto. Que está bien interesante el juego, que te quería contar un poco de él. Un juego súper producido, tipo La Cerda, desde el punto de vista de las sensaciones que tiene, de esta editorial que se llama Eagle Griffon. Voy a buscar acá para... Hermoso el juego, además. Es hermoso el juego. Y el juego va a salir este año por Maldito Games, que tiene altas expansiones. Yo solamente me hice la copia por Amazon. Un chiripazo que me contó mi amigo Gaspar. Hoy está en Amazon, justo eran los días de descuentos. Sí, exactamente. Así que logramos conseguirlo a un buen precio dentro del marco de que es un juego caro. Sí, pues, estamos con eso. La producción del juego es sensacional y te cuento un poco de qué se trata la idea del juego. Lo que propone el juego es que vamos a lanzar cruceros al espacio con, llamémosle, turistas que van a visitar distintos planetas. Entonces uno tiene que preparar este crucero desde la construcción del mismo hasta que lo lanza al espacio. Entonces es como esos típicos juegos tipo La Cerda o bueno, en realidad muchos juegos que son así, donde uno tiene que pensar, mira, ok, yo lo que quiero llegar a hacer es lanzar este crucero con distintos pasajeros que son en 3 colorcitos. Para llegar a ese punto, primero tengo que sacar la parte de arriba y la parte de abajo de la nave, después las partes intermedias, después tengo que conseguir oxígeno, combustible y comida. O sea, hay todo un proceso como si fuese una cadena de producción, llamémoslo así. Pasó A, B, C, D, E, para el momento que está todo listo y dispuesto. Después le vendo los tickets de crucero a estos tripulantes, o sea, no tripulantes, a estos pasajeros, y después llega el momento y lanzo el cohete. Entonces, hay como una especie de llamémoslo así, relato, o que uno tiene que siempre hacerlo, y eso está cruzado al cómo lo haces, que es un juego de colocación de trabajadores donde tú te vas colocando en distintas, son 6 zonas y las zonas tienen 2 acciones. Hay una versión que uno puede cambiar las acciones, o sea, uno puede, al principio está en el tablero unas que son típicas, vienen 2 acciones acá, 2 acá, y después uno puede cambiar cosas que la que está acá, después haga un par con otra que en el inicio estaba acá, como para darle un poco de variabilidad al juego, y uno hace una acción y puede hacer 2, repetir la misma o hacer una y una, etcétera. Lo interesante es que uno puede hacer a través de una otra acción, poner unos engranajes o unas pequeñas como tuerquitas que te van ampliando el rango de las acciones posibles. Perfecto. O sea, puedo hacerlas de acá, sumadas a las que, sumando con la oficina a la izquierda, hacerlas de acá. Entonces me permite hacer más cuestiones. Y eso
con que es un bloqueo no absoluto, o sea, colocación de acciones a medias, porque después tú vas y te puedes colocar ahí mismo, me expulsas, pero yo recupero mi mono. Claro. Y después lo puedo utilizar para hacer otras acciones. Entonces, el juego es, hago una acción para hacer todo esto que ya te conté, entonces ahí está el timing que hago primero, qué sé yo, y luego la otra opción es que recupero los trabajadores. Una cuestión interesante de decisión. Me encanta esa mecánica. Sí, es muy entretenida. Y acá hay un punto interesante porque tú recuperas los trabajadores y los recuperas, pero puedes hacer una acción donde tengas tuerca. Entonces hay veces que tú tienes en los juegos que el momento de recuperar es como un turno medio perdido, ¿cierto? Claro. Acá es como un medio turno porque recuperas, haces algo de income, que es poquito de ingreso, de recursos, qué sé yo, de dinero, pero puedes hacer una acción. Entonces... Claro. Como que uno puede hasta hacer un timing hasta cuándo voy a jugar para recuperar y todo. Y lo último es lanzar un cohete. Y después cuando tú lanzas este crucero, es interesante porque tú primero ves un plan de vuelo que va a parar en distintos planetas o va a tener días que no paran en un planeta. Y cuando para tú puedes desbloquear ciertas habilidades que te mejoran tu rendimiento, distintas cosas en el juego, ganas puntos de victoria, dinero. Entonces ese trabajador que usaste, que tenía que utilizarlo como capitán del crucero con los tripulantes, va a estar algunos turnos fuera de para utilizarlo porque va visitando distintos planetas haciendo cosas. Maravilloso. Y después vuelve a estar disponible y después lo puedes volver a utilizar. Entonces, eso de qué se trata el juego, a mí, como contarte, me pareció súper temático del punto de vista de que la temática sí me da un sentido de lo que yo voy a hacer. O sea, sí, pues ahora me falta combustible, sí, ahora me falta hacer esta parte intermedia de la nave. Hay muchos más detalles de cómo sacas puntos de victoria, etcétera, que no voy a entrar a ese detalle, pero la sensación que me dio es que es un juego que no hace nada nuevo, por supuesto, no es como que tú digas, oye, esto no lo había visto nunca, pero yo creo que como pasa muchas veces, no es que haga nada nuevo, pero muchas cosas que hace el juego las hace súper bien. Es difícil hacer algo nuevo. O sea, anda a pedirle a un director de cine que haga algo nuevo en el siglo que estamos. Entonces, en los juegos lo mismo. Lo mismo, ¿no? Una cosa nomás que quiero añadir, porque aparte de que el juego es interesante por lo que ya has dicho, quiero sumar también a la conversación a Ian O'Toole en este paso, porque también en Ian O'Toole está el concepto de juego de ilustrador. No es un simple artista que uno contrata para que te mandáis como tenéis que ilustrar esto. Así que Ian O'Toole es un artista que además se involucra mucho en el diseño gráfico, maquetación, elección de los meeples, o sea, todo está mucho más involucrado que cualquier otro artista. Sí. Y eso también es algo que se va a empezar a ver y eso es algo que uno empieza a identificar también del juego. También hay una libertad creativa al artista detrás del juego que creo que cada vez lo vamos a ver más. Eso es lo que pasa un poco con Ryan Lacaut también, que ilustra, él hace todo en su juego. Pero Ian O'Toole hace todo la parte visual de un juego. Hablemos un poco de Ian O'Toole. Porque me gusta mucho este tema. Sí. Se genera esta cuestión de, oye, este juego está Ian O'Toole. Sí. O sea, casi que es como una especie de un gurú, o sea, un divo. Es un sello de garantía. Un sello de garantía. Sí. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es el tema, ¿cierto? Hay otra cosa, es cómo ese tema, que puedes tú pensarlo en abstracto, lo pongo en concreto en una ilustración. Y por otro lado tenemos la capa siguiente que puede ser cómo esa ilustración, ese diseño gráfico me sirve para poder yo tener una mejor experiencia mientras juego un juego, ¿cierto? Es parte esencial. Parte esencial del juego, ¿cierto? Sí. Eso tú lo ves mucho ahí después. Sí. Cuenta un poco qué tal todo eso. Yo como jugador, cuando veo el Ian O'Toole, quizás puedo decir, claro, no tiene un trazo como un trazo que uno puede decir, oye, aquí hay una persona que está, por ejemplo, después quizás vamos a conversar en el Pantano de Fella, como de Mico, que tú ves Pantano de Fella y ves unos trazos como más salvajes, claro, no sé, como más libres, por así decirlo, que para algunos puede ser abrumante, para otros poco limpio, para otros puede ser arte puro, eso depende de tu visión. Y Ian O'Toole no tiene eso, tiene algo más clínico, pero hay una belleza en esa simplificación, en eso sencillo, pero al mismo tiempo completo. O sea, yo veo un icono del juego de Ian O'Toole y como que rápidamente me facilita el entendimiento de lo que voy a hacer. Es que probablemente es el artista más involucrado en un juego de mesa que existe hoy en día. O sea, Ian O'Toole, como experiencia personal, nosotros hemos tratado de contratar como 5 veces ya para que nos ilustre un juego y su agenda está tan... No es que tenga tantos juegos, pero él dedica tanto tiempo a un juego, 4 meses por lo menos trabajando a full en un solo juego, porque es una persona que, claro, como digo, no tienes que pedir ilustraciones, tienes que pedir como, tengo este juego, tengo este prototipo,
necesito que este prototipo sea funcional y bonito. Y él te va a hacer la iconografía, te va a hacer la elección de materiales. Finalmente es un editor ilustrador. ¡Wow! Y por eso es un concepto más o menos nuevo que también tiene que ver con juego de artista. Está tan involucrado y él no se va a meter en cualquier proyecto y se va a meter en un proyecto que le den esa libertad, porque si no, no lo va a tomar. Y que también le haga sentido el juego. Exacto, o sea, tiene que hacer que, y por eso todos Porque el estos tipo juegos, juega. sí, pues el tipo es un jugón, o sea, partamos por eso. Partamos por eso. Hay muchos artistas e ilustradores que no han jugado un juego de mesa en su vida. Claro. Esta es una persona que claramente sabe en lo que se está metiendo. Y eso aporta a que el juego sea mejor de lo que ya era, aunque mecánicamente un juego puede ser perfecto, pero si la iconografía, la sensación, el transporte a ese mundo está también bien hecho, te va a subir el pelo al juego de todas maneras. Tal vez un juego por Ian O'Toole puede llegar no tan bueno, pero por su intervención pasamos a hablar de un... Y hay gente que le interesa incluso solamente por ese hecho. Exactamente, o sea, por eso hay seguidores Seguidores. de Ian O'Toole y que van a ir por Ian O'Toole porque también es un sello de garantía. ¿Ha habido algún juego de los que estén en el catálogo de ustedes que tú, viéndolo en retrospectiva, pienses, incluso que empujaron el hecho que lo haya participado Ian O'Toole, que tú digas, hubiese sido lindo? Así como... Sí, o sea, nosotros estuvimos peleando mucho porque Polaris en su momento, incluso el Pantano de Fella, fuera por Ian O'Toole. Y estaba muy interesado en los dos proyectos, porque él, como te digo, es un jugón. Entonces, si ve nombres involucrados como Simone Luciani o Helge Ostertag, le va a interesar el proyecto. No está hablando chino a esta persona cuando le presenta un proyecto. Su agenda es muy ocupada nomás y tenéis que reservarlo como con 3 años de anticipación. Eso estaba pensando. Y eso, muy pocas editoriales tienen el poder de poder hacer eso. Me imagino, o sea, tienes que... Es un proyecto que esté mucho tiempo atrás trabajándose, y que editoriales se puedan dar el lujo de eso también. Así es. Porque quizás hay editoriales que necesitan ese flujo de juegos que vayan saliendo para darle, llamémoslo así, caja, para que pueda ir haciendo nuevos proyectos. Eso es. Quizás hay otras que pueden permitirse, ¿sabéis que esto va a estar 3 años como en el cine quizás? Esta película vamos a ponerle mucho dinero, algunos mucho como Coppola que se van en una... Sí. Pero agradecido, está muy bueno, ¿no? Que exista eso, porque cada vez menos. Entonces, sí. Bueno, eso es lo que está interesante. Galactic Cruise llega por Maldito Games, buen juego, entretenido, voy a decir elegante del punto de vista de que es intuitivo lo que tienes que hacer. O sea, no tienes que revisar tantas veces el manual, que es lo que me gusta mucho en los juegos, cuando juega un juego no tiene muchas mini reglas. O las hay, pero están tan bien resueltas a nivel iconográfico que lo resuelves ahí mismo. Que lo resuelves ahí mismo. Eso es algo esencial. Uno de los que más me ha gustado, que he jugado últimamente, va a salir por Maldito Games, ahí para que estén atentos. Buenísimo. Así que eso es lo que te quería comentar. Después te puedo quizás comentar otras cosas. Cuéntame tú, alguno de los que te ha llamado la atención últimamente que has jugado. Perfecto. ¿Te parece una pequeña pausa para ver que esté todo bien? Aprovechamos. Después de esa mini pausa para ver que la cámara estuviese... Están dando, así que dando. puede que todavía salga, tal vez nos puedan ver. Eso está bueno. Estamos hablando de Ian O'Toole, Galactic Cruise. Y me habías preguntado a mí ¿Qué me quieres comentar? ¿Qué me quieres contar? Sí, a mí, al igual que el cine, me gusta volver atrás. Bien. Ver clásicos. Me encanta eso. Hay tantos juegos, hay tanta película, que hay cosas que uno dice, ¿cómo no lo jugué cuando salió? O sea, ¿en qué estaba? ¿En qué estaba? Y me pasó con 2 juegos que quiero comentar. El primero, Trajan de Stefan Feld. De verdad que no lo habéis jugado. Soy fanático de Stefan Feld. Mi top de los top 5 tengo al menos 2 juegos de Stefan Feld. Mira. Y nunca había jugado a Trajan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero no había tenido acceso a él y cuando lo tuve, me lo estaba guardando por una ocasión especial. Hay juegos y películas, discos, libros que uno sabe que tiene que leer, que son imprescindibles en la cultura, pero que uno también se lo quiere reservar por un momento para volver a reencantarse, reenamorarse. Me gusta pensar en eso, sí. Y había dejado Trajan como ese ¿Lo gran... jugaste con Gloria? No jugué con la Dani. Que no se vaya a enojar la Gloria. No, la Gloria le tuve que mandar un audio después de jugarlo. Pidiéndole disculpas. No, le dije, Gloria, gracias por ser existir. No, también, mandamos saludos a Gloria si está viendo esto. Pero yo tenía muy claro que para mí era, no importa lo que juegue Feld, yo sé que Borgoña y Bora Bora son mis juegos favoritos de Feld y nadie me lo va a hacer cambiar, pero hoy día me veo en la dicotomía de dudarlo. Así te puso en entredicho tus propias preferencias. Sí. Creo que Trajan es un juego perfecto.
hay pocos juegos, hay pocas películas que uno puede decir qué cosa se habría mejorado. Ahí sí creo que hay un trabajo tal vez editorial, artístico, que puede ser mejorable, pero a nivel de mecánica, de guión, creo que no hay mucho que añadir. O sea, es una experiencia acotada de una tremenda complejidad. Puede ser que tenga mucho análisis parálisis con el tema Del Mancala, de lograr llegar justo al momento, de hacerlo lo más efectivo posible. Pero en mecánica es una simpleza, es básico, es un juego muy simple de entender, muy simple de aplicar, que creo que ahí está la genialidad, porque estás estructurando cosas que tal vez alguna de ellas sí existían, pero también empezaste a inventar cosas en este juego. Y creo que Stefan Feld es uno de los grandes referentes de pilares que vamos a estar estudiando 30 años después, hacia atrás, como cuáles fueron los autores más importantes. Stefan Feld va a estar, no solo porque sus juegos son de gran calidad, sino por su nivel de invención que hay en sus juegos. Yo he escuchado que una crítica al juego, que a mí también, por cierto, me encanta, es que dicen, ¿qué pensáis tú un poco de esto? De que es un juego tipo Stefan Feld, desde el punto de vista que hay minijuegos, claro, o sea, distintas zonas en el tablero, y que están unidas con la mecánica del Mancala, que es una de las mecánicas más antiguas que existen, donde uno tiene distintos colores de unos tokencitos y los va a ir depositando en distintos cuencos o pozos, claro, pocillos, y los va a ir dejando, y donde termina es donde la acción que va a terminar haciendo. Así es. Y si es que uno hace una especie de simbiosis o poner bien los colores en una zona, genera algo adicional, un combo, ¿cierto? Así es. Entonces, la crítica que yo le he escuchado al juego, para los Stefan Feld haters, que les diría qué pena odiar a Stefan Feld. Es como que hay películas y odio a Hitchcock. Claro, tiene su sello, claro, puede no gustarte o no, pero dicen que este Mancala que hace, que te permite, a través de pensar, de sacar un humito, está sonando la alarma, bajar de sonar después. No hay problema. Uno haga una acción, está como muy pegado con chicle, como dicen, respecto de todos estos minijuegos, que todos estos minijuegos son muy separados entre sí. No es que yo relacione el juego A con el C, que tengan puentes entre sí, sino que al final es el Mancala el que los une para ver qué es lo que hago primero o después, y yo puedo sacar puntos de acá. O sea, hay una partida que yo puedo ganarla porque me centré más en esta zona del tablero o en esta. ¿Qué piensas? ¿Crees que es malo, es bueno? ¿Es simplemente? Completamente de acuerdo, pero creo que es la esencia del juego mismo, está pensada así. Creo que el Mancala es el gran juego. Y las áreas de influencia donde voy a aplicar mejor esto está diversificado para que haya más de un camino hacia una victoria, más de un camino a obtener puntos. Pasa con todos los juegos de Feld, pasa con Borgoña, pasa con Bora Bora, pasa con el que pensé. Y creo que eso mismo es lo que lo hace también un gran juego. Probablemente no te va a dar una experiencia inmersiva en un mundo, en algo, porque es un juego completamente abstracto en ese sentido. Sí. Pero es reminiscencia de juegos clásicos que cimentan bases, po. Y creo que hoy día pensar que ese juego se ha hecho en el 2012 habrá sido el año de publicación original. Increíble. Hoy día lo podéis jugar y es un juego completamente vigente, completamente innovador aún. Entonces, sí, está bien. Todas las críticas que dices existen, pero creo que es un clásico ya. Es un juego que ya trascendió el tiempo y lo va a seguir trascendiendo por mucho más. A mí me pasa con Trial que más allá de que tú puedas encontrar que un minijuego es más entretenido que otro, porque a veces pasa esto en los juegos de minijuegos, porque tú dices, estos minijuegos son más estimulantes, más entretenidos, estos son más planos, qué sé yo. Creo que esta mecánica del Mancala incorporada a este juego hace que cuando yo juego Trial, digo, jugué un juego distinto. Jugué algo que, claro, pueden aquí venir personas que tienen una sabiduría lúdica o enciclopedia lúdica y dicen, no, es que hay juegos, el A, B, C, hacen esto mejor. Ok, pero a mí me pasa que cuando juego Trial, termino la partida, independientemente de los minijuegos, jugué algo especial, jugué algo distinto, digamos. Y para el año, igual hoy día, obvio, para todos estos juegos que voy a decir, probablemente hay juegos que son mejores hoy día. No hay ni un problema. O sea, el primer western que salió fue mejorado 10 veces después, pero fue el primer western el que inauguró el género. Le dio el puntapié inicial, digamos. Y creo que eso Stefan Feld lo hace perfecto. Sí. Te voy a hablar de un segundo juego Súper. que te va a hacer muy
lo vas a conocer, yo creo, y que lo voy a hablar por una experiencia que quiero contar un poco del Pantano de Fella. ¿Qué te parece? Aprovechando la tribuna, aprovechando que vamos a conversar un poco de eso. Hablemos de Fella. ¿Por qué te quiero comentar de Fella? Porque he tenido la suerte de jugarlo ya varias veces. Yo creo que desde las 5 personas en el mundo que lo han jugado. Me parece increíble. Imagínate. Sí. Yo lamentablemente no estaba en Chile cuando se desarrolló el juego, así que no puedo ser parte de los testeos, todo eso que ustedes siempre me invitan y me encanta aportar ahí mi granito de arena. Pero recuerdo una invitación que tú me hiciste a tu casa cuando les llegó ya la versión final del juego. Me dijiste, esta va a ser la primera partida que se va a jugar del juego a nivel mundial. Entonces, imagínate. Fue la segunda, perdón. Sí, me dijiste ahí, fue la segunda. Había jugado antes en Fractal. Pero para gente externa, llamémoslo así. Entonces me sentí muy honrado en esa ocasión. Me acuerdo que jugué el juego y de ahí en adelante ustedes me prestaron una copia que la llevé a las pizzas lúdicas, que es una instancia que se hace cada 2 semanas en una pizzería de unos amigos, que siempre los dejo invitados a todos, donde llevamos juegos, se arman mesas, hay buenos descuentos, que en el barrio Italia, así que una muy bonita instancia. Muy buena pizza. Sí. Y lo llevé ahí, les pregunté qué les parecía de que mostráramos el juego. Yo iba apoyándolos como haciendo de demostrador, embajador, digamos, de este juego, ni un problema. Y después, y aquí esto es lo que te quiero contar como experiencia también un poco, yo viajé a Osorno hace un par de semanas atrás a un matrimonio de un amigo jugón. Los caminos donde te llevan los juegos de mesa, a un matrimonio de un amigo jugón. Increíble. Que si no fuera por los juegos de mesa, imagínate, no habría ido nunca a un matrimonio a Osorno de un amigo jugón. Y me quedé en la casa de otro amigo, de Oscar, a quien también le mando un cariñoso saludo. Y dije, oye, ¿qué tal? Hay varios jugones, estábamos armando partidas, qué sé yo, jugones sureños. Yo pensé, ¿qué tal si es que les pregunto a los chiquillos de Fractal si puedo llevar esta copia que me han prestado para, digamos, descentralizar quizás la posibilidad de que otras personas puedan jugar este juego antes del lanzamiento, digamos. Puta, cuando uno edita un juego lo único que quiere es que sea jugado, entonces bienvenido sea todo eso. Y claro, yo en ese sentido soy bien respetuoso y siempre tú sabes que te pregunto, oye, ¿qué les parece? Para que lo conversen, qué sé yo, porque pueden haber distintas opciones, como que el juego esperemos que se lance, que no, lo hemos conversado otras veces que también... Yo justo de esa parte no participo mucho en Fractal, así que yo me lo llevo por el corazón, quiero jugarlo y quiero compartirlo, después pueden parar así como, no, espérate que... Al final, como en términos de escala, igual tampoco son tantas personas. Claro. Pero lo que te quiero contar es que fue una experiencia súper bonita. Fue una experiencia gratificante estar en Osorno, jugar con Seba Ramírez, que participa en la editorial Eterna Games, que sacó Volcanes de Chile. Perfecto. Creo que hace pocos días atrás presentó un proyecto en Fondar, así que le mando break a leg, como dice los gringos, que toda la suerte para que le vaya muy bien. Está empujando ahí muchas cosas en Osorno, una muy bonita persona. Que tuve la oportunidad de conocerlo más allá en este viaje que hizo Osorno, con Oscar, con la señora de Oscar, y nos sentamos ahí a jugar Pantano de Fella después de comernos un asadito. Lo siento, yo sé que tú eres vegetariano. No, yo feliz, me encantan los asados. Estoy empezando a salivar un poco, así, recordando los momentos. No, porque uno siempre puede hacer cosas ricas a la parrilla, al lado de la carne. Sí, es cierto. No hay ningún problema, ningún problema. Bueno, y puse ahí a jugar Pantano de Fella. Entonces ahora debo comentar un poco mi experiencia ahí jugándolo y del juego. Primero a todos les encantó, a todos les gustó, que es un primer índice bonito. Eso es lo que uno busca. Les gustó porque algunos de ellos han jugado otros juegos del autor, está Gaia Project, Terra Mística. Él participa en los dos, ¿cierto? En Gaia Project y Terra Mística. Y Age of Innovation. Que a mí el que más me ha gustado de los de él. Entonces, esta es mi sensación. Es un juego que bebe de la misma fuente de agua, llamémoslo así. Pero no es el mismo peso de juego, no es el mismo... Y que eso no lo digo en punto de vista negativo, no, por supuesto. Lo digo en punto de vista que tiene una sensación, hay muchas cosas que son típicas, vamos desbloqueando cosas para ir mejorando, qué sé yo, pero sin ser un juego que sea muy de nicho, muy pesado, muy abrumador, como un masazo de qué voy a hacer, que a mí Gaia Project es uno de mis juegos favoritos. Sí. Entonces eso es el primer comentario que yo creo que me gusta mucho del juego, porque creo que te provoca un desafío, una variabilidad dada, que puede ser más o menos, ahí quizás no sé si es que están pensando en hacer expansión, ahí quizás puedes contar algo pequeño, no sé. Que tiene una cierta variabilidad dada por los objetivos de final del juego y los objetivos de carrera. Una variabilidad dada por los personajes que uno va sacando al inicio de cada una de las rondas.
pero que tiene decisiones en interacción con los otros jugadores de oportunismo, de dónde me ubico, de si desbloqueo esta zona de mi tablero o desbloqueo esta otra zona del tablero, que te dan una especie de decisión interesante, desafiante, sin ser abrumadora. Ajá. O sea, tú terminas con la sensación de que, ok, jugué un juego jugando con otros, Sí. atento a lo que los otros hacen, jugando con lo que yo quiero hacer, adaptándome a lo que me exigen los objetivos de carrera y adaptándome a lo que exigen los objetivos de nivel de partida, lo que te da, por cierto, una variabilidad per se del juego, sin terminar de decir como, oye, ¿sabéis qué? A los 3/4 del juego entendí lo que tenía que hacer. O sea, creo que es un juego que se deja jugar. O sea, un juego que la explicación no es tan larga, no son tantas acciones, no hay mini excepciones, entonces Hay harto lenguaje común. hay harto lenguaje común, entonces como comentario de mis sensaciones creo que es un juego que tiene un muy buen equilibrio entre el desafío que te propone, pero también una complejidad que abre audiencia para mí. O sea, como producto creo que está súper bueno desde ese punto de vista. Todos lo disfrutaron, todos lo pasaron bien, entiendo que el precio va a rondar entre los 35, no sé, $35, 35 dólares. O sea, creo que cuando uno evalúa un juego de mesa, creo que es un punto re importante, porque hay siempre un costo alternativo. Compro este otro juego, que yo creo que ensalza más este juego, que también encuentro que es súper bueno. Ustedes como editorial, pensando en el autor, podrían decir, no, 50, y la gente lo va a comprar, pero es también una forma de acercar los juegos a la gente. Así que mi experiencia, más allá de las que tengan curiosidad de qué más se trata el juego, pueden ver, hay videos, hay de todo, estén atentos, pero mi sensación de que creo que es un súper buen juego, que por lo que lo propone en un punto de equilibrio y de balance súper bueno. Me alegro porque ese es el objetivo principal de la edición de ese juego. Solamente no tengo mucho más que comentar porque tampoco, yo soy el desarrollador del juego, entonces no quiero ensalzar tanto ese trabajo, pero sí, desde el comienzo, en las reuniones con Helge, que es el autor, dejamos súper claro, nosotros no somos una editorial como con las que has trabajado, no publicamos, nuestro juego más duro es mucho más liviano que cualquiera de los tuyos, y nos estamos buscando un nuevo Terra Mística, nos estamos buscando un nuevo Gaia Project, no queremos de nuevo una reimplementación de ese juego. Y este fue un trabajo de un rescate de un juego que ya existía también, pero modernizado. Es un juego del 2006 llamado Kai-Bai, cambió muchísimo, de hecho es probablemente muy distinto en muchas cosas, pero sí tiene... No lo sabía. Sí tiene semillitas de ese juego que se mantienen, que de hecho hay mucha gente que es fanática de ese juego, que está esperando con mucha ansia el Pantano de Freya. Pero claro, siempre fue el objetivo hacer un juego mucho más amplio. Y bueno, uno puede decir, ¿sabes qué? Voy a sacrificar la calidad del juego, no voy a hacer un juego para satisfacer al jugón duro de juegos euro, sino que queremos hacer un juego que tenga esa complejidad de una manera más amplia, un poco más comercial también, y ese fue un poco el desafío, como tomar un juego de esa envergadura, de un autor de esa envergadura, y llevarlo a un mercado que es un poco más amplio, más fácil, más familiar. Una vez estábamos conversando, de hecho en tu casa, cuando jugamos el juego, y tú me dijiste algo que hasta el día de hoy lo pienso cuando veo el juego. Tú me dijiste, cuando yo pensé en hacer una editorial, siempre pensé hacer un juego como este. Y es el juego que me siento más orgulloso de haber desarrollado. De todas maneras. Creo que es una frase súper intensa, súper bonita. A nivel personal, digamos, ¿qué tal esto? Porque el juego va a ser lanzado en Essen, es algo que viene, pero que ha estado los últimos 3 años, no sé. ¿Cómo has vivido tú, digamos, todo esto? Porque esta frase es súper ilustrativa de tu vida interior relacionada con este producto que nace también del trabajo que tú has tenido con el equipo de Fractal. Sí, pues yo soy 2 personas. Soy José Manuel Jugón, que me gusta el juego duro, bueno. Y Fractal, soy José Fractal, que no publica para el José Jugón necesariamente. A veces convergen en algunas cosas. Sobre todo en los juegos que son más fillers, cosas así, pero a nivel de juegos más duros, con Fractal hemos localizado un par que sí satisfacía mi necesidad lúdica, como el Iki, por ejemplo. Lindo juego, a mí me gusta mucho. Pero a nivel de desarrollo original, creo que el primero que realmente es un juego que está pensado, hecho para mí. De alguna manera también es una de las razones por la que me involucré tanto en el desarrollo, de llevar el juego a Fractal, de que lo aceptaran, porque yo fui que poco fuimos a buscar con Helge y yo vi el prototipo, se lo mostré a Fractal, tomemos este juego.
Ahí lo trabajamos con Jorge, que venimos de la misma semilla, o sea, siempre soñamos con hacer un juego de ese estilo, de trabajar con un autor de ese estilo, y se vio un poco hecho realidad el sueño. Como... ¿Fue difícil generar llamémoslo una colaboración con el autor? No. ¿Cómo se genera ese tipo de cosas? ¿Uno le manda un correo o es importante que haya alguien que los presente, como que haga una especie de ¿cómo se llama este libro que le presenta una... Ay, como las que cazan a las personas, bueno, se me olvidó. Como cazador de talento. Claro, ¿cómo fue esa No, fue ese acercamiento? fortuito, y creo que por la misma que fue fortuito, fue especial y está un poco destinado a ser. Pero a Helge llegamos porque es amigo de un amigo de Simón. La persona que aloja a Helge cuando va a Essen es un amigo de Simón muy cercano. Me acuerdo de esta historia, está buena. Y cuando cachamos que este amigo de Simón le dijo, sí, yo alojo a un autor que siempre viene, no sé si es muy conocido, pero se llama Helge Ostertag. Fue como, espérate, es el creador de Terra Mística, ha hecho un Grave Project, ese es Helge Ostertag. Se dio así, y eso nos dio el vínculo para poder escribirle, poder agendar una reunión. Pero después con Helge se dio no solamente la casualidad de tener un contacto en común, porque eso no te hace que te dé un juego a alguien, Sí. pero sí hubo una cercanía a nivel persona. De hecho, que Helge, estamos cerca de conocerlo un amigo, y en ese sentido fue... Hay que invitarlo a jugar pádel, decís tú. Sí, claro. No, sí, es una gran persona. Helge es una gran persona, no solamente un gran autor. Y sí, una relación... al final las cosas se convierten cuando hay relaciones más... Me pregunto a veces qué habrá pensado como, oye, acá me están escribiendo de Chile. claro, como unos rockeros sudamericanos, Sudamerican rockers, que quieren hacer cosas. También de ese punto de vista debe ser interesante también como, oye, aquí hay gente que, a ver, veo su catálogo. Sí. Me imagino que todos estos autores también es como cuando las personas que se dedican a cosas diseño, claro, o tienen su catálogo, no su portafolio. Sí. Oye, nosotros hemos hecho esto, que te va dando también una especie de validación ante con quien vaya hablando. Sí. O sea, distintos fractal, quizás la primera vez que fue a tomar reuniones a Essen, por al supuesto, fractal de ahora. Pero son sudamericanos, quieren hacer cosas, están interesados en trabajar conmigo, conocen mi juego. También debe haber algo ahí interesante que me habla bien del autor. Sí. También de decir, ok, no solamente lo pienso como un buen negocio, llamémoslo así, como algo divulgativo, no, sino también para apañar a editoriales emergentes, ya no emergentes ustedes, pero llamémoslo así, emergentes en el escenario de juegos de grandes autores. Sí. Y debe ser también, habla bien de él como autor, quizás eso. Y ha pasado y nos ha llegado el comentario de que nosotros estamos tan involucrados en el desarrollo de un juego, y aquí volvemos al modelo más de juego de editorial que juego de autor tal vez, que eso también a veces a autores que ya están consagrados también les gusta a veces volver a vivir esa etapa de ser editados. Nos pasó con Simone Luciani un poco, con algunos juegos, que también nos cuenta también hace rato que no meditaban tanto un juego. Y que ha hecho que nos siga presentando juegos, porque son experiencias que a veces cuando ya estás como muy reconocido, si llega alguien del extremo del otro del planeta, y que son chicos y que quieren hacer cosas nuevas, pueden ser como experimentos entretenidos, y si salen bien obviamente se varían, y creo que eso es un poco lo que ha pasado. Te voy a contar en otro capítulo que grabemos, porque yo tuve experiencias en Italia y quizás algún día las conversamos, porque nos falta hablar algunas cositas más. Yo que testé algunos juegos de Luciani, es interesante también estar en testeo o con otros autores conocidos, Virginio Gigli, Flaminia Brasini. Interesante estar en estos testeos con estos grandes titanes, de cómo se relacionan con los testers. Pero te lo voy a dejar así como la semilla para que estés atento a otro capítulo que podemos hablar quizás de eso, de los testeos, de cómo funcionan, qué cosas son interesantes, y de ahí te puedo contar también mi experiencia. Pantano de Fella, octubre, Chile saldrá en octubre. Post-Essen. No, va a salir, probablemente salga antes que en eso. Es una linda primicia para la gente. Sí. O sea, porque nos llega acá en septiembre, pero va a ser lanzado o la última semana de septiembre o la primera de octubre, entiendo. Y yo creo que está bueno porque el juego, para mí, con esto termino, es lo suficientemente bueno para que la gente que lo juegue antes le dé una movimiento a la BGG, y que va a generar una especie también de hype para cuando salga más a nivel mundial. Es la primera vez que tenemos tanta confianza también con un juego para exponerlo así públicamente. Qué bonita noticia.
octubre, atento, un excelente Sí. juego, me gustó mucho. Qué bueno, me alegro. Ahí contaste cosas bien entretenidas. Quizás en otro momento, cuando nos vayamos acercando a la Sí. fecha de lanzamiento, podemos contar otra infidencia Perfecto. entretenida. Cuéntame otro juego que me haya llamado la atención. Tenías dos. Sí, el último es un juego que hoy día está en el ranking número 3 de la BGG. Ay, mamá. Es Ark Nova. Ark Nova también me lo estaba reservando. De Feuerland, una editorial que uno sigue también. Es de esas Sí, editoriales que. buena editorial. Sí, que hay un sello de garantía. La editorial fundada por Rosenberg. Mira, interesante. De V. No, Rosenberg. no tenía ni idea. ¿En serio? Sí. Mira, de hecho Rosenberg es desarrollador de casi todos sus juegos. Mira. Y por ahí partió también la carrera de Hell, que partió iniciándose a través de Feuerland con V. Rosenberg. Como su maestro. Sí, claro. Lo apadrinó mucho. Una vez Sí, conversamos de eso. sí. Lindo esos vínculos, ¿no? Sí. De como que la gente vea talento y se vaya traspasando ese conocimiento. No, Casi como los oficios de la Edad Media, no sé. Y como... creo que una escuela, ¿eh? Creo que una escuela. O sea, Helge apareció de la nada en el panorama de juegos de mesa, como también apareció de la nada el autor del que quiero hablar ahora, que es Sí. de Ark Nova. Que por si no fuera por la editorial, probablemente ese juego nadie lo conocería. Sí. Y es un descubrimiento, es una editorial que saca uno al año. A veces hay años que no sacan un juego, que no lanza algo nuevo, pero que no sea de Rosenberg, porque de Rosenberg siempre saca uno al año al menos. Sí. Pero que a mí me fascinó. Creo que es uno de los juegos más perfectos que he jugado del último tiempo, de los últimos años. Me recuerda mucho a juegos como Terraforming Mars, pero de una manera Pero mucho más elegante. Sí. Llamémoslo elegante, no sé si mejor. Creo que todo lo que es diseño gráfico del juego no es muy bonito, pero uno cuando encuentra una joya que funciona tan bien, uno perdona todo eso y termina enamorándose igual de la estética que Le he jugado a dos, ¿cierto? De dos personas. de a 2 y de 3. Sí, de cuatro no Nunca sé lo he si- jugado. Si Y- todos saben jugarlo bien, pero no es tan ideal, diría. Puede ser. Y ahora estoy esperando mucho el Sanctuary, que es el que... ¿Y qué tal tu experiencia? ¿Qué te sugirió? ¿Qué es lo que más te llamó la atención del juego? ¿Sabéis que yo había escuchado mucho de que era un juego muy complejo? Creo que uno de los juegos más simples que juego últimamente. En Creo realidad que no es difícil. A para nada. nivel de son 5 acciones simplemente que tienes. Interesante el turno- sistema de selección de acciones. Eso Muy ya es bueno. Muy bueno, muy sushi en algunas cosas. Como acciones que van mejorando a medida que las vas dejando pasar. El timing. Sí, Selecciona esta acción porque después esta carta pasa al inicio Exacto. y esta avanza y es más potente Exacto. como para hacer esa acción. exacto. Eso ya es entretenido hacerlo. Eso es muy entretenido y viene muy como de Chipyard, o sea, de otros juegos que lo habían hecho, pero creo que este lo hace mejor. Porque además hay una acción que es básica, también la puedes mejorar y se convierte aún mejor. Son 5 acciones en una especie de rondel de acciones que mientras más las dejes esperar que pase, más potente va a ser. Sí. En donde solamente tienes que hacer una acción en tu turno y eso es todo. Le toca al siguiente jugador hacer una acción en su turno, eso es todo. Y es un juego que vamos a jugar a varios turnos. Hay momentos de unos descansos, unas pausas medias burocráticas que sean un contador, pero que finalmente el juego te lo deja dividir en eras, rondas, sino que es un juego que se adapta a lo que está sucediendo simplemente en el juego con los jugadores, de una simpleza máxima a nivel de reglas, pero con Te da una esa sensación de carrera al juego. Porque uno Sí, está. de hecho, Cuando se sí. dispara al final de partida, que tiene esto parecido al Ganges, digamos, Sí. que cuando se cruzan los marcadores. Exacto, me pasa que el juego de repente, esto ahora como 3 horas, no sé cómo se va a poder acabar. Pero está bien pensado de que se empieza a acelerar desde la mitad en adelante. En 2 turnos se puede acabar el juego. después de la mitad, claro. Cuando ya llega un momento en que armas tu motorcito. motorcito, en 2 turnos se puede acabar. Y eso es muy interesante porque hay un factor sorpresa, hay un factor de... Yo cuando juego el juego, juego muy pensando en eso. Sí, hay que pensarlo en eso. Y cuando lo explico, digo, siempre Ojo. atentos a eso. Sí, ojo que esto de repente se va a pegar un salto. Porque da esa sensación de que uno cuando está jugando lo dice como que es codicioso. Es como, no, es que si espero un poco más, voy a sacar todos estos puntos Sí. más. Pero al mismo tiempo uno tiene que pensar, pero hay si tiempo. espero mucho, No hay tiempo. no hay tiempo. No hay tiempo. Y uno puede hacer acciones medianas y ganar el juego por lo mismo, por no dejar esperar a que el Sí. resto crezca. Elegante el juego, muy bueno. Muchas cartas, mucha manera de explorar el juego que uno no va a terminar de descubrir pronto. ¿Te molesta, como la crítica que se le hace mucho a estos juegos,
el azar de las cartas, o sea, en el sentido No. de que puedes pensar que a un jugador le salió una combinación más potente, o que tú estás esperando ese icono que tiene esa Sí. carta, porque una de las críticas que le hacen al juego es que, y que lo arregla un poco la expansión Mundo Marino, Sí. un poco, es darle que cicle más la oferta de cartas, cicle el mazo, el mercado, porque así se genera menos esta frustración que es propia de los juegos que tienen Sí. cartas. Y que hay personas que dicen que es un aspecto negativo. ¿Te pasó eso o en No. realidad tú crees que hay caminos que uno puede encontrar para poder hacer algo? Hay caminos y hay objetivos que tú puedes poner en juego que no están necesariamente en el setup inicial, porque claro, uno parte con 3 objetivos centrales, con obtener tantos iconos de cada continente o de esto, pero si tú ves que no te está yendo por ahí, puedes poner nuevos objetivos en juego y que tal vez solamente tú estás haciendo y que el resto le apareció de la nada y no tiene nada para eso. Entonces creo que hay maneras de adaptarse. Y creo que el juego es tan bueno que da igual ese tipo de fallas. Como que da lo mismo ganar el juego, la experiencia es muy rica. El tema de... Me gusta ese punto de vista, claro, porque uno puede encontrarle, esto podría haber sido un poquito mejor, pero el Sí. juego en general es entretenido lo que propone. El sistema Sí. de selección de acciones es entretenido. Sí, Tiene algo temático que también lo hace como que uno se sumerge en lo que está haciendo. Exacto. O sea, quiero bajar a este animal, para eso tengo que construir un recinto de este tamaño, construir Sí. el recinto, necesito dinero. Adyacente para al eso. agua, porque- Claro, adyacente al agua. Mm. Estoy pensando en objetivos, estoy pensando en iconos, estoy Sí. potenciando un motorcito con las cartas, por ejemplo, azules. Tengo Claro. cartas propias que me dan puntaje al final de la Sí. partida, los objetivos generan. Entonces, como que lo que tú estás haciendo en el juego y lo que me provoca jugar a Nova es entretenido. sí. O sea, Sí, sí. como que uno está interesado en lo que está pasando, está interesado que hoy voy a bajar esta carta. Y creo que a 2 jugadores, yo en un momento lo jugué mucho con la Vale, jugamos partidas que duraban 1 hora. Sí, no, O sea, es de 2 jugadores perfecto el juego. es buenísimo. Es muy... No, nunca lo he jugado de 4, así que no puedo dar esa experiencia, pero de 2 y 3 me ha funcionado perfecto. Gran recomendación. Es un buen juego. Solamente voy a acotar que jugué hace poco Criaturas Maravillosas, ¿Ya? que también bebe del mismo río o fuente, porque también es un juego de motor de cartitas, Perfecto. también que vas bajando con iconos, y que yo creo que está muy bueno para los que les gusta la Nova, quizás lo comentaré en otro momento, porque simplifica muchas cosas que hace Nova, lo hace más sencillo, pero tienes la misma sensación de bajar criaturas, de generar recursos, de etcétera. Así que Criaturas Maravillosas está muy interesante. Buenísimo. ¿Qué tal si en esta parte final ahora hablamos un poquito ya de en concreto de películas? Perfecto. Hay una que vimos en conjunto, que si te Esta parece semana. podemos La película de moda. la película de moda, si la Sí. podemos conversar. Después yo tengo una que te quiero contar que vi Perfecto. ayer. Excelente. Pues si tú me quieres contar, bueno, podemos hablar de película o de serie. Va a ser bastante libre esta Ajá. esta sección. Para los que quizás no estén interesados, ahora pueden poner stop y no nos escuchan más. Pero vean películas, estas películas son entretenidas, ¿no? Está entretenida. Sí, Si es sí. que les gusta el cine, vamos a conversar. Fuimos al cine porque estamos teniendo esta regularidad que vamos al cine mientras nuestros tiempos permiten. Vamos ahí con nuestras parejas, con la Vale, con la Dani. Sí. Y una película que tú propusiste y que a mí como... bueno, la gente obviamente no sabe eso, pero a mí cuando yo veo una película no me gusta saber mucho de las películas. No. antes. Hay gente que le gusta saber, a mí no tanto. No, pero Y es una película de terror que se llama Weapons. De sorpresa. De sorpresa. ¿Por qué propusiste ver esa película? Antes de que hablemos de qué sí. nos pareció y todo. Bueno, primero, el título original es Weapons, pero aquí se conoce como La Hora de la Desaparición. Sí. Pésima traducción, no importa, Mala pero, traducción. pero para que sepan que estamos hablando de esa, La Hora de la Desaparición o Weapons. ¿Cómo llegué a esa película? Sí. Llegué porque hay muchas recomendaciones, mucho hype, hay muy buenas reseñas. Yo igual con los juegos de mesa sigo también a reseñadores que de alguna manera tienen un gusto bastante similar al mío. Y esta película está apareciendo en muchos listados de esos, Sí. muy buenas valoraciones. Yo no sé si soy un fanático Del género. Mm. pero sí creo que es uno de los géneros más interesantes de la historia del cine. Que es una película de terror, digámoslo así. Para muchos tal vez esto ya es un... No voy a ir a ver esa película porque es de terror, no me gusta la película de terror. Todo bien, o sea, es un género polémico. Pero también es un género que creo que es de los más innovadores en la historia del cine y creo que la historia del cine se ha ido desarrollando también gracias a este género. Es uno de los géneros que mejor refleja los traumas generacionales de cada... El que se mantiene más actualizado en el cine. No así como el cine de superhéroes, de western, que están muy encapsulados en su momento, pero que no sé si innova mucho a medida que van saliendo nuevos. Creo que el cine de terror
desde su concepción y desde su gran auge en los años 20 en Alemania hasta el día de hoy, han sido muy bien buenos reflejos de lo que vivimos como sociedad. Y creo que Weapons es poco de ese tipo de película. Viene en esa ola de terror nuevo. Algunos llaman terror elevado. A mí me carga ese concepto. Yo creo que es un terror actual. ¿Por qué terror elevado? A las películas de A24 de terror, como Hereditary, The Witch, le inventaron la subcategoría como este es un terror, bueno, un terror elevado. Ah, mira, yo justo te iba a interrumpir para decirte eso porque yo tampoco soy como un aficionado acérrimo del género. Claro. Porque me pasa, esto obviamente hay otras personas que les puede encantar eso, que entre el susto que me da, el jump scare terror, o jump scare, no sé cómo se le diga, que básicamente ese terror que utiliza los recursos de la sorpresa para... Sí. Como que uno se asusta porque aparece una cara, El Conjuro. como el Conjuro. A mí ese terror no me gusta tanto porque siento que utiliza como un recurso fácil. Es manipulador. Es manipulador y utilizo algo que básicamente a través de la sorpresa te genera ese susto. A mí me gustan más las que generan una atmósfera. Sí. O sea, si pensamos, no sé, The Shining o Sí. que es Por una supuesto. película que te da susto por lo que te está sucediendo. Sí. Yo creo que aquí por el nivel de inmersivo que el tiene. nivel inmersivo. Claro, ahora entiendo que quizás a eso le llaman ahora terror elevado. Sí, sí, es como el concepto que se usa. Claro, oye, la gente inteligente va a ver este terror. Claro. No, yo creo que el cine, cada uno ve lo que le gusta. La película propone, ahora podemos conversar un poco de la película, propone una desaparición de 17 niños. Alumnos, no vamos a hacer tanto de spoiler, pero porque es interesante, como una buena obra literaria o algunas películas, en 2 minutos El storyline está listo. te ponen inmediatamente Sí. en lo que está sucediendo. Eso me encantó la película. Sí. O sea, parte una voz de un niño hablando, tenía 17, estaba en el colegio y un día no llegaron los alumnos, 17 desaparecieron y en esta desaparición no saben dónde diablos están Claro, y empiezan a pasar cosas. claro. Así es. Y en un estilo muy película tipo Magnolia, tipo Pulp Fiction, donde hay como muchas historias, muchos puntos de vista de lo que está pasando, que se van montando, escalonando para contarte el gran relato y empezar a revelarte las grandes sorpresas que Es una trae. especie de relato coral. O sea, Relato coral. como que hay distintos personajes, también la literatura lo hace, personajes que te van dando su punto de vista En diferentes tiempos. en diferentes tiempos. Sí. Es como decía Andrés Bello, todas las verdades se tocan. O sea, acá hay un elefante que todos estamos tocando una parte Sí. del elefante, pero todos estamos tocando ese elefante y todos Claro. perciben algo distinto. Un profesor de filosofía nos decía Sí. eso. Todos estamos percibiendo una parte de este elefante, pero Sí. tú tienes tu punto de vista del otro. Acá, en Relato Coral construye un poco eso, ¿no? Como Sí. hay la profesora que estaba ahí esperando, está el padre de uno de los niños, Sí. está el niño, Está el drogadicto, el yankee. está el yankee, está El el director del Sí. colegio, el policía. Entonces, cada uno de esos personajes te van mostrando algo que es súper interesante en la película. Creo que de hecho, ya partiendo a hablar un poco de la película, creo que hay muy pocas películas de terror que hacen eso. Dentro del género. O sea, creo que es un recurso muy usado en películas más oscarizables, las típicas. Más drama. Sí, más drama. Pero que creo que en una película de terror como tal no la haya visto tan marcado. O sea, creo que de hecho se nota mucho que la gran referencia de la película no es una película de terror, es Magnolia probablemente, o Boogie Nights, como Paul Thomas Anderson. Pero llevaba a un género de terror que creo que eso ya de por sí hace que... ok, esta película es interesante, hay que verla. No es lo mismo que estamos viendo siempre. Es una película que ha tenido críticas favorables y no tan Sí. favorables porque tiene una especie de humor absurdo Sí. o humor. Hay algunos que la evaluaron un poco como, oye, yo estaba esperando algo más serio de lo que fue Ajá. finalmente. Hay otros que les encantó que tuviese este contrapunto. Porque a veces, ¿qué es lo que pasa con el humor? Yo creo en estas cosas. Hay humor y humor. Hay Sí. humor que ya es tontorrón, llamémoslo Humor así. burdo. Humor burdo. Y hay otro humor que descomprime también. Claro. Que genera esa El especie... alivio. El Exactamente. relief. Ujú. Exacto. Acá a mí me pasó que la película llegó a un punto que quizás hasta como me pasó cuando vi Kill Bill, no sé, Sí. como que pasa algo en la película que tú dices, oye, Te pero desconectaste. como que me desorientó, esto que es tan serio, es menos serio, incluso yo al principio, oye, ¿cuándo me voy a asustar mucho? ¿Cuándo va a pasar esto? Y en realidad no es una película que tenga ese terror que tú vas a quedarte en el techo, genera una atmósfera, pero hace un contrapunto con el humor que yo al principio de verdad pensé como, oye, esto me parece que quizás no me gusta tanto, pero a medida que he masticado un poco la película,
y esto es el mensaje que quiero un poco decir, que creo que es original en eso lo que propone. No, o sea, original no podemos decir nada, es original. Creo que sí, también intenta mucho y creo que también está su gran falla. La parte que a mí no me gusta tanto de la película creo que tiene que ver con este pastiche de género, porque hay momentos que usa así el jumpscare como recurso narrativo, Sí. después lo saca, expulsa la risa como recurso narrativo, y la película te produce una emoción que es rara, no es... está ahí No cagado, es tan lineal, está ahí digamos. cagado de susto, después te cagado la risa, después nunca más volví a ser cagado de susto. Después absurdo, después Sí. serio. Creo que es súper original, muy entretenida, lo pasé muy bien viendo la película. Es entretenida. Pero no sé. Es que bueno, hoy día estamos hablando de que el cine de terror un poco es como la punta de lanza del cine norteamericano, porque como que de alguna manera las películas buenas están saliendo de ahí. Mira, De hecho, este año ya hemos tenido muy buenos ejemplos de películas de terror. Por ejemplo, Sinners, qué película más Pecadores, buena. que creo que es bastante mejor que esta. Sí, sí, sí. Y que está ya en catálogo, se puede ver por En HBO, ¿no? HBO, me parece. Sí, Muy y- recomendado. También salió otra, por ejemplo, Nosferatu de Robert Eggers, que no sé si es como un terror más victoriano, también me parece una espectacular película. Esta, si bien no es de... no- Es más simplona por ese Sí. sentido. Pero por simplona no deja de no, ser mala. No, no deja de ser interesante. O sea, o sea, una yo película... creo que es una buena película. Sí. No la elevo como la Olimpo, pero sí creo que es una película digna de ser vista Sí. porque tiene... siento que la película es atrevida en algunas cosas. Sí, O sea, sí. por ejemplo, hay tiros de cámara, hay como una especie de, no sé si la palabra justa será como de traveling o una Claro. cámara secuencia, pero hay utilización de cámara que innovadora Sí. o atrevida. Hay personajes que son súper interesantes, casi icónicos, casi Sí. como disfraz de Halloween, por así decirlo. No, en eso estamos llenos de cosas en la película, pero sí creo que me faltó mayor innovación, porque por ejemplo, no sé, yo veo, también siguiendo hablando del cine de terror de este año, 28 años después, por ejemplo, creo que me quedó mucho más marcada la estética, los movimientos de cámara, como que es mucho más Absolutamente. icónica que esta en ese sentido, más... Pero está bien, Weapons. Interesante. Interesante, sí. Una película para ver. Yo te voy a comentar una película Vale. que vi ayer. Gracias a ti. A ver. Gracias a ti porque tenemos esta alianza de que Ah. que yo puedo utilizar la cuenta Movie. Te metiste a Movie, te metiste a Movie, perfecto. Sí. Y voy a tener que poner la película en un minuto porque aparentemente la estaba ahí revisitando y la eché para atrás la película. Ah, qué buena técnica. Ya, y vamos a ver. No le he contado lo que vi ayer. Chunking Express. Una película. Ya, mira. A ver, Chunking Express es una película que me parece que es del 94, 96, me parece que es por ahí. Y es una película de un actor hongkonés que se llama Wong Kar-wai. Sí. Que tiene una película que probablemente esta fue la que lo hizo más conocido. Una película que es una maravillosa, que no había visto y la vi este año, que se llama In the Mood for Love, que quizá en otro momento la podemos hablar, Según la New York Times, está en el top 5 de las mejores películas del siglo. que es una maravilla. No, In the Mood for Love, sí. en otro momento te podemos Ujú. conversar. Está Happy Together, que es del año 2000, y esta es... ¿En el año 94? ¿95? Claro, 94, 95, Sí. sale esta Chunking Express. Y es un autor que el cine que propone me gusta mucho porque obviamente después estuve investigando un poco Ujú. y me hizo sentido algunas cosas que me llamaron la atención. Y dije, oye, esto me genera algo. Es un autor que está bien entrecruzado con lo que se llama la nueva ola francesa del cine francés Sí. en los años 60, liderado por Truffaut, liderado por Godard. Cine y de muchos calle, otros. cine de calle. Cine de calle, que Sí. también tuvo influencia en el cine chileno. O en el norteamericano de los 70, No, Martin Scorsese. Exacto. Me parece que es Valparaíso, mi amor. Hay, Sí, hay sí. películas que beben un poco de esta tradición de un grupo de cineastas críticos, cinéfilos acérrimos, que crearon esta revista Carrière du Cinéma, Sí. que es una revista muy importante, que también ahí revaloraron autores como autores del western, como Hitchcock. De ahí salió este libro que estaba hablando Sí. de Truffaut. Las conversaciones, sí. Conversaciones con Hitchcock. Bueno, es súper interesante todo esto. Y como un poco de esa tradición sale este autor, este cineasta Wong Kar-wai, que es hongkonés, y que hace una película que realmente me pareció fascinante, la estética, la densidad de la película, este cine
como cotidiano. Mira, yo estuve viendo algunas cosas que te quiero comentar antes un poco Perfecto. de la película. La película se grabó en 2 semanas. Se grabó entre medio de una épica película que está haciendo Wong Kar-wai, se llama Ashes of Time. Sí. En un break de eso tomó a varios de los actores y se fue a grabar un experimento a las calles. De hecho, estaba leyendo incluso que algunas escenas las escribía en el momento. Sí, claro. Una libertad muy grande también a los. Sí. Hay la protagonista que se llama Feya Wong, me parece. Hermosa, me pareció una diva. Después estuve buscando un poco ella. Muy bella. Excelente actriz. Con esto como de craftsman, como como un artesano, ¿no? Como grabó una película en 2 semanas que tiene muchas. Le cambió la velocidad de obturación. Exacto. Una película que, para contar un poco, que son 2 historias de policías que tienen rupturas amorosas y que están viviendo esas rupturas amorosas de una manera cada uno distinta, Claro. y están como reconociendo el amor, por así decirlo, unidas estas 2 historias por un mismo lugar, que está el Midnight Express, que es este lugar donde iban a comer en la Claro. noche. Y que en el fondo no es que pase nada muy impresionante en la película, no es que pase un hecho revelador, un hecho, simplemente me parece que es hermoso porque una película grabada como en la ciudad, una película que tiene mucho de cotidiano, una película que tiene mucha vida interior, son esas películas que dicen mucho sin decirlo. En el fondo, cada uno de estos policías estaba viviendo un duelo, un luto, llamémoslo así. ¿Cómo me reconecto como el amor? ¿Cómo logro sanar mis heridas? Creo que es una película que tiene y eso sumado con una estética que es hermosa. O sea, a mí me encantó la película, esta movie, para los que les interese, muy bella. No sé qué te pasa con esta película. Sí, es que yo creo que esa película ya es historia del cine, es demasiado iconográfica. Si tú vas a ver el cine de los 90 que más marcó una generación, en el cine asiático va a ser Chungking Express probablemente. El que marcó a Tarantino, el que marcó a muchos cineastas. Sí, para mí esa es una película bomba. O sea, estamos hablando de probablemente una de mis películas favoritas de la vida. Muy bella película. Sí, que tiene razón. Es una historia bastante sencilla, bastante simple. No hay nada muy original. Sí creo que hay aspectos muy originales dentro de algo que no es original, que igual es como un cine pulp, como historia de submundo, sobre todo la primera, Sí. con la mafiosa, pero no sé, a mí cómo se rompen los estereotipos desde la primera historia, en que el policía, el macho, en verdad es una persona muy emocional, Muy segura de sí mismo. no, pero también muy inseguro al mismo tiempo, porque está todo el tiempo pensando en el amor, en la perfección, buscando los símbolos, cosas que se añaden, como que en esa época más se les ponía como a los sentimientos femeninos. Aquí el policía es el personaje más femenino, finalmente, como en ese estereotipo, y en cambio la contraparte, la chica de la que se enamora, que es la mafiosa, que es la dura, que es la cortante, La que mata sangre fría. la que mata sangre fría. Es como cambiemos los roles y te hago algo completamente nuevo con ese cambio de paradigma. Y creo que es la primera historia, que de hecho creo que es la peor de las 2 historias, porque Sí, la segunda es una maravilla. la segunda es una maravilla. Tiene esa sensación de nostalgia la película, ¿no? Sí. Como Con la que uno la ve. música Eso es súper bueno eso que tú Sí. mencionas. Creo que también en The Mood for Love también lo mismo. Sí. La música como elemento narrativo, la Sí. música como algo que cruza toda la película. Como leitmotiv, porque Exacto. una misma canción te puede estar sonando 15 veces en la película, extracto. California Dreaming. De Mamas and the The Papas. Papas. Qué buena. Qué buena canción, y creo que sí, es una película que es historia del cine ya. Es iconográfica. Muy recomendada. Sí. Sí, van a entrar en una atmósfera que diría yo que las películas, no es que yo sea una persona que diga, no, que todas las películas de ahora no hacen lo que hacían antes, no, Claro. si el cine sigue vivo y hay Sí, cosas súper interesantes. exacto. Pero sí creo que es una película que te hace entrar en una atmósfera Sí. muy bella, Y muy especial. y en que la suciedad es hermosura. Sí, muy Porque bella. desde las mismas calles que retrata, de la misma suciedad del submundo, de la misma suciedad del lente, de los movimientos de cámara, versus con Ennio Amar, del mismo director. Son veredas completamente opuestas de cine, donde la fotografía, el encuadre, cada movimiento está completamente coreografiado. Acá estamos con una cámara viva, sucia, pero hermosa. Como Hermoso. que, No, hay una toma
que está él abriendo la carta, la segunda historia, abriendo la carta que él había votado, que le había dejado Claro. con esta persona que se Sí. enamora, se arrepiente, la va a recoger, estaba mojada por la Mojada por la lluvia, lluvia, sí. y la toma es que él está detrás de un vidrio Sí. de un negocio. Sí. Y está lloviendo, entonces se ve la lluvia como escurre por Sí. el vidrio, pero tú lo ves atrás a él borroso, Sí. él tratando de abrir la carta. Sí. O sea, una decisión Sí. tan pequeña, pero tan... Muy atrevida. Muy atrevida, Sí. hermosa. Muy recomendable Chunkin Express, Sí, sí. Wong Kar-wai. Vamos a conversar muchas veces de películas así, antiguas, nuevas. Como con los juegos. Como pues. con los juegos. Sí, pues sí, está perfecto eso. ¿Qué me quieres contar? No, solamente en esa vereda recomendar cosas que están sucediendo todavía en el mes de agosto, si es que te lo escuchan en el mes de agosto. Sí, seguro que sí. Hay varios ciclos que puedes ir a ver. Hay uno que es gratuito, que está en el Centro de Extensión UC, el cine Takeshi Kitano, un director japonés noventero también, bien simbólico, emblemático de esa época. Y en la misma vereda está también el ciclo de Estudio Ghibli, que está en los cines más comerciales. ¿Por qué digo la contaste misma el otro día. vereda? Porque si bien uno es animación y otra acción real, los dos son cines japoneses, los dos son de músicos, el mismo músico está involucrado en varias de las películas, Yuji Sachi, también películas de músicos. Que hay que ir a ver. Y el ciclo de Ghibli dura hasta diciembre, así que tenéis bastante más tiempo para ir a Hay que ir a ver recolectarte. algo, hay que ir a ver algo. Hay que ver películas antiguas al cine. Sí. Hay que dejar de estar consumiendo todas esas películas pausándolas en la tele. A Hay que veces ir al es la cine. manera de verla, pero si la puedes ir a ver en pantalla grande, en el rito del cine, es El rito del cine. maravilloso. En el Normandí, yo estaba viendo precisamente, porque estábamos buscando para ver La Quimera de Oro, que Sí, de Chaplin. de Chaplin. Siempre en Normandía hay películas antiguas que si a ti te gusta ver ese tipo de cine, o en el Cinemark que a veces lanzan Sí, como películas Clásicas. así, clásicas. Sí, hay que aprovecharla. Muy interesante. Esas son las funciones que deberían llenarse. Eso es lo que debe llenarse, exactamente. Oye, ha sido súper entretenido. Sí. Podríamos estar hablando mucho más, pero vamos a dejar eso para otras veces que conversemos, para hablar de cine, para hablar de juegos, para hablar de experiencias. Buenísimo. ¿Qué te pareció esta conversación? No. O sea, tratamos de controlarla, pero podría haber Queríamos sido... que durara 40 minutos y yo creo que llevamos una hora y algo, una hora y media más. No sé cuánto llevamos, Pero- porque cuando uno se pierde en la conversación significa que fue entretenido. No, y cada vez eso, encontrar los paralelos. Encuentro que los juegos de mesa y el cine son artes hermanas, como todas las artes son hermanas también. Hablar del juego como arte también es interesante, otra conversación que hay que dar en algún momento. Pero cualquier producto cultural que tú puedas sentarte a conversar de él ya eleva ese producto a otro nivel. Sí, a mí cuando tuvimos esta vez que te invité a hablar de desarrollo de Sí. juego, hicimos mucho Símil. este símil. Sí. Y ahí creo que como que dije, oye, esto está súper interesante, también se puede hacer con la literatura. A lo menos cuando yo pensé tener este Ujú. espacio que con cierta regularidad nos juntemos a conversar de cine y de juegos y de cualquier cosa en el Ujú. fondo, es porque en el fondo el arte en sus distintas dimensiones, en sus distintos productos, hay muchas cosas que se tocan entre sí, muchas relaciones, vínculos que uno puede ir haciendo, y también a través de hablar del cine también, bueno, vamos generando una conversación entretenida, también nos van conociendo más, y el cine es maravilloso. O sea, No, y la industria del cine tiene 100 años de ventaja versus la industria nueva de los juegos de mesa, y vamos a estar viendo procesos bastante similares que se van a ir repitiendo. sí, La historia es cíclica. es cíclica. Bueno, espero que se hayan divertido, yo lo pasé genial, Sí. genial, quedé con ganas de seguir conversando, porque podríamos empezar, la conversación podría empezar a darse, oye, y esta película, y esta serie, Sí. esto qué sé yo, pero vamos a dejar eso para otros momentos. Es una apuesta distinta, es una apuesta más conversada, una apuesta Sí. más íntima, Íntima. más personal, para los que llegaron a este punto. Nosotros nos ponemos a juntar a conversar de esto como amigos, sin estar grabando a nadie, Sí. y la conversación va a ser igual. Va a ser igual, va a ser igual de nutritiva, entretenida, estimulante. Bueno, los que llegaron a este punto, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado esta conversación, donde hablamos harto de cine. Yo creo que le pusimos harto hincapié al cine para también contar algunas cosas, para que vean que vamos a hablar de juegos, de cine. Va a ser una pauta más bien libre, una pauta más bien de ir improvisando con lo que va a ir sucediendo, coyuntural también. Bueno, un poco que refleje quiénes somos, ¿no? También Sí. que la gente vaya conociéndonos más allá de José como trabajando en Fractal, yo que armo cuestiones, qué sé yo. Yo lo pasé genial. ¿Cómo lo pasaste tú? No, Todo de bueno. verdad, agradecidísimo de esta instancia. Además, creo que es la primera vez que escucho
que esté escuchando mientras grabamos lo que estamos hablando, pero un podcast de cine y juego lo encuentro muy bueno. Como Entretenía la apuesta. Muy entretenido. Y todos los que les gusta el cine, bueno, espero que... Bueno, ahí después pueden contar qué les pareció Weapons, la película que yo les comenté. Sí. Vamos a ir siempre comentando algunas cosas antiguas, nuevas, Sí, lo sí. que nos pinte. Y bueno, los dejo invitados para que le pongan me gusta, comenten, todo lo que ustedes quieran. Y no sé cuándo, pero espero que muy pronto tendremos otra Eso instancia mismo. aquí conversando de cine y juegos de mesa. Un abrazo, amigazo. Maestro. Un placer. Que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao.